Estaba lista para regresar, porque la apuesta ya estaba hecha. La niña escuchó que alguien llamaba a las sirvientas, ya que la dueña se había despertado, pero no podía entender de qué ama estaban hablando. Lo primero que le vino a la mente fue que estaba muerta. Lo que pasó siguió siendo un misterio para ella. La niña no tenía idea de quién era ahora y qué significaba todo ese ruido alrededor de alguna amante. Había algunos recuerdos desconocidos en su cabeza y la sensación de que necesitaba descansar. Un extraño entró en su habitación. Todos los sirvientes se quedaron paralizados por la sorpresa. Resultó que el señor no viene sin avisar. Una de las criadas informó que el estado de la señora era crítico. El desconocido quedó sorprendido por su tranquilidad, pues pensó que al verlo, la señora comenzaría a gritar y arrojar objetos improvisados. El señor fue informado que su esposa había tenido un accidente y necesitaba descansar. Tomando con cuidado un mechón de su cabello y mirando a la niña a los ojos, dijo que ahora ella incluso estaba fingiendo amarlo nuevamente. El señor vino a anunciar que no estaría en la mansión por un tiempo. La niña supo con certeza que había muerto, ya que tenía una amiga con la que no parecían llevarse bien. Algo estaba completamente mal y ella lo sintió. Los sirvientes rondaban a la niña, como preocupados por ella, repitiendo lo mismo, que necesitaba paz, ya que había sido herida recientemente. Le dolía la cabeza muchísimo. Los recuerdos de la otra persona seguían apareciendo en su cabeza. Cabello plateado que le caía desde la espalda hasta la cintura, ojos brillantes. Finalmente recordó su nombre, Sarah Loperán, la dama más bella del imperio, la famosa duquesa de Loperán, la madre que descuida a la joven protagonista de la novela a alas andrajosas. La niña no podía creer que se había convertido en un personaje de la novela que estaba leyendo. Sarah trató de calmarse, pero no le funcionó bien, ya que esta heroína casi no fue mencionada en la trama. ¿Realmente se convirtió en la madre del personaje principal y esto no es un sueño? Luego de unos minutos de aceptación, la niña se dio cuenta de que tendría que vivir aquí. Sarah estaba desesperada por el hecho de convertirse en la madre del personaje principal, y no en la heroína secundaria, ya que su hijo era un asesino completamente inadecuado. Era capaz de matarla incluso a ella si ella interfería con él. Una chica le pidió a este loco que la dejara ir. Él pareció estar de acuerdo, llamándose generoso. Le advirtió que si la atrapaba le encadenarían las piernas con hierro para que nunca más lo abandonara. El personaje principal de una novela de este tipo suele volverse así debido a su educación, especialmente cuando tiene padres malvados. En tales casos el personaje principal se deshace de todos los que le molestan. La histeria de Sarah le hizo llorar. Pensó que tenía una mala relación con su marido y aquí también estaba un hijo psicópata que estaría obsesionado con la heroína. Si quiere sobrevivir, la única salida es mejorar las relaciones familiares antes de que sea demasiado tarde. El problema era que Sarah no sabía por dónde empezar, con su problemático marido o su hijo, en quien no había pensado durante años. Vio a una niña increíblemente linda. La niña empezó a adivinar que ese era el chico de sus recuerdos y que era su futuro hijo psicópata. Sarah nunca había visto protagonistas jóvenes tan lindos, pero este mundo era extraño. Todavía no estaba claro por dónde debía empezar. La criada se apresuró a traer el desayuno para despertar a la señora y evitar que muriera de hambre. La criada le pidió a la señora que no se preocupara por los asuntos de la mansión por un tiempo, sino que se recuperara. Dirigiéndose a su doncella Margot, Sarah le preguntó cuántos días había estado inconsciente desde el incidente. Aunque llevaba varios días inconsciente, la señora no se sentía descansada y se recuperaba lentamente. Quedaba por descubrir qué tipo de relación tenía Sarah con su hijo, porque a pesar de la tensa relación con su marido, él vino después del accidente, pero ella no había oído nada sobre el niño hasta ahora. La niña se volvió hacia Margot y le preguntó si su hijo Carl estaba ocupado en ese momento. La criada quedó muy sorprendida de que la señora quisiera conocer a su hijo. Carl era completamente incapaz de comprender los sentimientos de los demás. Ahora que era mucho más joven que entonces, Sarah definitivamente debería haber dado el primer paso, pero estaba asustada. Iba a conocer al chico lo antes posible y al mismo tiempo descubriría cuán dañada estaba su relación, ya que llevaría mucho tiempo restaurarla. Sarah le pidió a la criada que la llevara al jardín a ver a su hijo. Antes de que Carl conociera a la heroína, el jardín era muy hermoso. Estaba cubierto de enredaderas espinosas para evitar que ella escapara. Sarah vio a su hijo sentado desayunando en el jardín. La señora empezó a conmoverse al mirar a su hijo y con qué gusto comía dulces. Este niño le pareció increíblemente encantador a la niña. Carl descubrió que alguien lo estaba mirando e inmediatamente gritó quién se escondía detrás de los arbustos. Como Sarah quedó expuesta, tuvo que salir y saludar a su hijo. Con cara de insatisfacción, Carl le preguntó qué olvidó aquí. La señora le preguntó al niño si le importaría que ella se uniera a su fiesta de té. Sin responder nada,
El niño se levantó y estuvo a punto de abandonar la desagradable compañía de su madre. Seo no iba a dejar que él se alejara de ella. Tomó ligeramente la mano de Carl y le pidió que esperara. Mirándolo tiernamente a los ojos, la niña le pidió que le diera a su madre un minuto. A los ojos de este bebé estaba claro que no esperaba esto de su madre. Con un movimiento brusco de la mano, Carl empujó a su madre y gritó en voz alta que no la necesitaba. Con lágrimas en los ojos, el niño se escapó de Sarah. Tropezando con una piedra, cayó al suelo. La niña inmediatamente corrió hacia él. Incluso a pesar del dolor, Carl le gritó a su madre que saliera. Sabía que ella solo quería parecer amable, pero en realidad esto no era cierto. Sarah fingió no oír esto y trató de ayudar a su pequeño hijo. Carl se enojó aún más. Le exigió que se fuera inmediatamente, ya que no la necesitaba. Los ojos del bebé se llenaron de lágrimas de resentimiento y dolor. Los sirvientes ya habían llegado para ayudar al bebé a levantarse y tratar la herida. Seba se quedó a un lado. En la tarde del mismo día, Seba no pudo encontrar un lugar para ella. Seguía pensando en el niño y su abrasión. También se dio cuenta de que Carl odiaba a su madre mucho más de lo que imaginaba. Lo más probable es que después de este incidente el niño no regrese al jardín, considerando que su madre le quitó su único lugar para relajarse. Carl debe estar muy sorprendido por cambios tan inesperados en su madre. Seo estaba tratando de descubrir cómo acercarse a su hijo, pero no con tanta dureza. Después de escribir la carta, la niña llamó a Margot para que se la entregara a Carl. La señora le confesó a su criada que quería acercarse a su hijo. Margot se alegró sinceramente por Sarah y prometió entregar la carta sana y salva. Unos días después, el niño vio otro regalo. No entendía por qué su madre seguía enviándole esta basura. La caja contenía un osito de peluche con un sobre en las patas. Seo escribió que pidió en la cocina que le prepararan el postre favorito de su hijo y que él pudiera relajarse en paz en el jardín, ya que ella no lo molestaría. También había un ungüento en la caja para curar las abrasiones. El niño no podía entender lo que le estaba pasando a su madre, porque recientemente ella había dicho que su hijo le estaba molestando. Un sirviente entró en la habitación del niño para asegurarse de que Carl estuviera despierto. El hombre se sorprendió de que el niño tirara todos los regalos, pero dejó la carta. El sirviente se ofreció a ayudar a Carl a vestirse, pero el niño era independiente y no necesitaba ayuda con esas cosas. El niño miró al oso y se preguntó qué hacer con él. El hombre sugirió tirarlo nuevamente sin que la señora lo supiera. Carl decidió dejar al osito en la habitación y llevar la caja a la basura. Prestando atención al rostro feliz del sirviente, el niño explicó que dejó el osito no porque se lo regaló su madre, sino que simplemente le gustó. Carl tenía una petición más para el hombre. Los ojos de Seba brillaron de felicidad. Por primera vez su hijo le envió una carta de respuesta. La alegría desapareció del rostro de la niña. El hijo le pidió que no le enviara nada ni le escribiera más cartas. Margot intentó calmar a la dama, pero en realidad la niña no esperaba éxito. La señora notó que la carta estaba muy bien escrita y se alegró de que Carl fuera un niño tan inteligente a su edad. Aún así se alegró porque por primera vez recibió una carta de respuesta de su hijo. La doncella estaba feliz por su ama, porque creía que Carl seguramente le daría a su madre otra oportunidad. Margot también se alegró de ver la sonrisa de su ama. Desde su llegada, era la primera vez que la veía así. La niña se dio cuenta de que en la casa del duque ni siquiera sonreía ni reía. Los héroes siempre tuvieron rostros muy sombríos. Era como si no estuvieran preocupados por ella, sino por lo que podía hacerles. Sorprendentemente, Seo no tenía recuerdos del ducado. La señora se preguntó si debería preguntarle a Margot sobre esto. Después de unos segundos, decidió no apresurarse y concentrarse en su hijo. La criada sugirió que Seba fuera a ver al joven maestro en persona. La anfitriona se preguntó si valía la pena hacer esto si nuevamente todo no salía como ella esperaba. Margot sabía que últimamente Carl iba al jardín un poco más temprano de lo habitual. La niña recordó que le había prometido a su hijo no molestarlo más en el jardín. La criada fue muy persistente. Estaba segura de que el joven amo querría ver a su madre. Sara fingió que no tenía otra opción, pero dudaba si debería hacerlo. Ni siquiera supo qué decir cuando conoció a su hijo. Vio a su hijo en el jardín. Como si nada hubiera pasado, Seba se acercó a él y le preguntó cómo estaba su herida. Con cara de insatisfacción, el niño respondió que ella estaba bien. La señora notó que Carl estaba aplicando el ungüento que ella le había dado en la herida. También notó que el niño había llegado al jardín hacía mucho tiempo, pero aún no había probado los postres. Con esperanza en su voz, le preguntó a su hijo si la estaba esperando. El niño respondió que bajo ninguna circunstancia esperaba a su madre. Seba empezó a poner excusas diciendo que pensaba que su hijo no vendría hoy al jardín, pero Carl estaba aquí casi siempre. El niño dijo que no tenía sentido abandonar su lugar favorito solo porque alguien vino aquí. Con esperanza en su voz,
Seo le preguntó si podía sentarse con él, pero recibió una respuesta negativa. La señora no se rindió. Preguntó si podía mirar a su hijo en ese momento. El niño no respondió, dejando claro que no le importaba. Sara estaba muy contenta de que, a pesar de su presencia, el joven maestro comenzara a comer. Una semana después, la dama estaba ordenando las cartas. Su heroína no participaba particularmente en la vida social, pero las invitaciones aún no tenían fin. Seo copió y pegó una negativa respetuosa. Entendió que ahora no había necesidad de eventos sociales. Sería mejor mirar a Carl en el jardín. Quedaba el último sobre y se acabaron las invitaciones. Margot pidió permiso a la señora para hacerle una pregunta. La criada se sorprendió de que Seo hubiera estado intentando acercarse al joven maestro últimamente. Margot sugirió que en su diario la señora anotase observaciones sobre quienes la odian. La niña se sorprendió por lo que escuchó, porque en su diario simplemente anotó todo sobre la ternura de Carl. Cerró este tema y pensó sobre qué debería escribir hoy. Margot decidió continuar con el tema e invitó a la señora a mostrarle al propio Carl todo lo que había escrito sobre su hijo. Seo estuvo de acuerdo con esta idea con gran entusiasmo. La criada pensó que era una gran oportunidad para charlar con el joven maestro. Fue una idea encantadora. La señora agradeció a Margot por esta idea y se fue a alguna parte. Sara estaba muy interesada en cómo era la habitación de Carl. Estaba segura que todo sería muy dulce desde que era un niño. La señora estaba segura de que habría muchos juguetes en la habitación, lo que la haría parecer aún más linda. Al acercarse a la puerta, estaba increíblemente asustada de siquiera tocarla. Seo se armó de valor y llamó a la puerta de su hijo. Un segundo después, Carl preguntó quién era. El niño vio a su madre frente a él. Inmediatamente trató de cerrar la puerta y esconderse en la habitación, pero ella lo detuvo, diciendo que quería mostrarle algo. Haciendo una mueca, el pequeño caballero dijo que solo dejaba entrar a Seba porque estaba de buen humor después de comer chocolate. Una vez en la habitación, la niña miró a su alrededor y se dio cuenta de que esperaba ver algo completamente diferente. Llamando la atención sobre el osito que le regaló a su hijo, la niña dijo que estaba muy contenta de que él sintiera lo mismo por este juguete. Un poco confundido, Carl comenzó a esconder el oso, poniendo excusas de que simplemente no quería tirarlo. Volviendo al motivo de la visita de su madre, el niño le preguntó qué quería mostrarle. La señora invitó a su hijo a leer lo que escribía. Un minuto después de leerlo, Carl se enojó y comenzó a preguntar con enojo en su voz qué era. El niño se encontró en el centro de una enorme llama, lo que asustó seriamente a Seba. Esta era la habilidad del duque Loperan de la novela. Solo el que heredó esta habilidad puede convertirse en heredero. La niña comenzó a estar increíblemente feliz de que su hijo tuviera esta habilidad. Esto demostró que tenía un hijo genial. El niño se sintió avergonzado por lo sucedido, quiso empezar a poner excusas, pero su madre lo interrumpió asegurándole que no tenía nada de malo. Sara pensó que si Carl decía que no le gustaba, ya no escribiría este diario. La señora no entendía cómo un bebé inocente podía convertirse en un tirano. No quería ver cómo el niño dañaba a los demás y cómo dañaba a la heroína. Decidió que si Carl es amado y aprende a amarse a sí mismo, en el futuro debería ser diferente. Sara decidió que a partir de ahora se convertiría en una verdadera madre para el joven maestro. Le tomó suavemente la cara entre las manos y le pidió que pasara al menos 10 minutos al día con ella. Carl sinceramente no entendió el pedido de su madre. La niña se disculpó con el niño por actuar tan tarde, pero le iba a enseñar algo. Sara iba a enseñarle a Kao a tratar a los demás con respeto, a amarlos y cuidarlos, porque nadie le había enseñado cosas tan importantes a este niño. Con una esperanza imaginaria en sus ojos, el niño estuvo de acuerdo. Seo estaba muy feliz por esta oportunidad. Le prometió a su hijo que no lo decepcionaría. Este niño era increíblemente maravilloso. Una cosa era incomprensible: cómo se convirtió en un tirano, privando a otros de la libertad. Todo fue porque nadie se preocupaba por él, así que no sabe lo que es amar y ser amado. Seo tenía la intención de criar a Carl correctamente para que no creciera como en la novela original. Mientras comía con su hijo, la niña se preguntó por dónde empezar. Le preguntó al niño qué haría si atrapara un pájaro hermoso. El niño pensó por un momento, pero después de un minuto respondió que sería necesario hacer una jaula confiable. Seo interpretó que su hijo quería darle un hogar al pájaro. Con emoción en los ojos, añadió que si le gustaba el pájaro, lo cerraría para que no pudiera ir a ninguna parte. Por mucho que la niña pensara en ello, parecía que el villano interior de su hijo se estaba manifestando gradualmente. La siguiente vez que Seo sugirió que su hijo leyera un libro, él aceptó sin pensarlo 2 veces. La niña no podía entender cuál fue su error. ¿Era realmente así el niño desde el principio? Ella sonrió mirando a su hijo, pero en el fondo quería romper a llorar con todas sus fuerzas, sin saber qué hacer a continuación. Todo era peor de lo que Seo pensaba.
no sabía cómo criar a Carl. La señora estaba asustada por Margot, quien le gritaba fuerte al oído. Al notar el mal humor de la señora, la criada supuso que estaba preocupada por el inminente regreso del amo. Sara se había olvidado por completo del hombre alto y apuesto que había conocido el primer día de su renacimiento. Este hombre era el padre de Carl. Sara pensó en aprovechar la oportunidad para acercarse a su hijo de forma natural con la ayuda de su padre. Decidió idear un plan para acercar a su dulce hijo a su padre. Margot informó que, salvo fuerza mayor, el duque debería regresar en 2 días. La doncella sabía que era una pregunta triste, pero tenía que preguntar si su señora se escondería cuando su amo regresara. La niña no entendió por qué le hicieron esta pregunta. Margot dijo que últimamente la señora ha estado pensando mucho en el joven amo. Gracias a esto la mansión vuelve a estar llena de vida, y la criada estaba agradecida por ello. Entonces la doncella quiso pedirle un favor a su ama. Entendió que no tenía derecho a pedir tal cosa, pero Margot solo quería que Sara saludara apropiadamente al caballero, solo una vez. Al escuchar la petición, la señora se dio cuenta de lo mala que era la relación de su heroína con su marido. Con una sonrisa en su rostro, Sara prometió saludar al duque. La doncella no esperaba que su ama estuviera de acuerdo tan rápido. Se quedó paralizada. Seo ordenó advertir a todos los sirvientes que iba a encontrarse adecuadamente con su marido. No iba a permitir que el dulce pequeño se convirtiera en un maldito tirano. Tan pronto como la feliz doncella se fue, Seo se preparó para terminar su papeleo. Lo único que necesitaba recordar era cómo se llamaba su marido. El duque y su guardia regresaban a casa. De repente se detuvo y se quedó inmóvil. El duque no quiso volver a casa. Todo esto fue por culpa de la amante. Decidió intentar tocar esta vez también, pero estaba seguro de que no encontraría a la amante en la mansión. Al llegar a la mansión, todos los sirvientes se encontraron con su amo en la calle. Le sorprendió mucho que todos estuvieran afuera. El caballero se quedó helado ante lo que vio. No podía creer lo que veía. Su esposa Sara estaba frente a él con un vestido encantador. Mirando al duque a los ojos, la señora dijo que lo había estado esperando. Debido a la confusión, el maestro ordenó a su guardia que llamara a los médicos tan pronto como entraran, ya que pensaba que estaba delirando. Pero Sara era real. El duque no podía creer que todo esto no fuera una alucinación. Sara lo miró a los ojos y le pidió que regresara rápidamente a casa, ya que afuera hacía un fuerte viento. El caballero sintió una especie de trampa. Le preguntó a la señora qué estaba haciendo esta vez. La niña fingió no escuchar esta afirmación y llamó al duque al interior, alegando que estaba cansado por el camino. El duque sugirió que su esposa tenía algo con su recuerdo después del accidente, ya que por primera vez en su vida lo estaba esperando. Sara pidió urgentemente seguirla, diciendo que había pedido a los cocineros que prepararan la comida que le gustaba al duque. Caminando por los pasillos de la mansión, el duque notó que no había un alma. Ese era el plan de la señora, pero ella mintió diciendo que probablemente todos estaban preparándose y limpiando. Durante la conversación, Sara se rió. El duque se preguntó si ella realmente sabía reír. Después de abrazar a su esposa, el caballero preguntó qué harían. Los planes de Sara eran, al entrar al comedor, la niña le pidió al señor que se sentara. Ella iba a hablar con él. Esto interesó mucho al duque, porque Sara no era de esas personas que se comunican así sin ningún beneficio. La niña estaba enojada porque su marido se sentaba y comía sin decir una palabra, y sin embargo ella se había estado preparando para su llegada desde la mañana, todo en sus propias manos, porque si se perdía este momento, es posible que el siguiente no llegara. Decidió llevar suavemente la conversación en la dirección correcta. Sara decidió preguntar si el duque había tenido dificultades en el trabajo. Después de todo, el camino no estaba cerca. El caballero notó que ella nunca se había interesado por su trabajo ni por él mismo. La niña comenzó a poner excusas, citando el hecho de que simplemente estaba preocupada. Con una sonrisa en su rostro, el duque la corrigió, como si ella no estuviera preocupada, sino que esperara que él resultara herido y nunca regresara. Sara no podía creer lo que oía, como él podía pensar tal cosa sobre ella. El hombre notó que su esposa estaba haciendo algo que nunca hacía habitualmente. Sara hizo todo lo posible por aguantar. Después de todo, esto era más o menos lo que esperaba. La niña cambió de tema, recordando que tienen un hijo en común. Ella admitió que quería hablar de Carl, o mejor dicho, de su educación, sugiriendo que el duque le dedicara más tiempo al niño. El duque se levantó abruptamente de la mesa, apretando los puños con ira. Recordó que su esposa dijo que lo odiaba y ahora se ofrece a criar a su hijo juntos. Sara intentó acercarse al duque para explicarle todo, pero él dio un paso atrás y le exigió que no se le acercara. La niña trató de demostrar que no fingiría, pero sus palabras frente a las del maestro fueron insignificantes. A Carl le pasaba lo mismo, por mucho que lo intentara. Ella estaba muy dolida porque Sara quería resolver el asunto pacíficamente,
pero el duque estaba muy enojado. A pesar de todo esto, la niña no iba a permitir que su hijo creciera y se convirtiera en un personaje de segunda categoría. El duque se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Seo ni siquiera tuvo tiempo de terminar, comenzó a gritarle que esperara. Cuando la niña corrió tras su marido, tropezó y comenzó a caer. El duque llegó a tiempo para atrapar a su esposa. La niña comenzó a llorar, repitiendo que sabía que a él no le agradaba, pero que por el bien de su hijo común estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. No podía creer lo que oía. Sara aún no había terminado, pero a causa del dolor no podía pronunciar una palabra. Después de llevar a su esposa a sus aposentos, el duque preguntó por qué se había caído. Con resentimiento en su voz, Seo explicó que ella lo saludó y él a cambio fue grosero con ella, la miró enojado durante el almuerzo. Es poco probable que a alguien le guste esto. Su marido ni siquiera era amable, a diferencia de su hijo. Sara miró al duque y le preguntó si realmente la odiaba tanto. Le resultó muy extraño escuchar tal pregunta, ya que sabía que su esposa la odiaba con todo su corazón y alma. Para Seo fue una sorpresa que su heroína odiara a su marido, especialmente por razones desconocidas. Tomando a su esposa de la mano, el duque comenzó a contar que apenas él se acercó a ella comenzó a gritar y tirar almohadas. Presionó su palma con todas sus fuerzas, causándole dolor. Le molestaba que Seo fingiera no recordar nada. Al darse cuenta de que había lastimado a su esposa, su rostro cambió de inmediato, notando que tenía las manos frías. El duque comenzó a calentar las manos de Seo, pidiéndole que esperara un poco, aunque a ella no le gustara. Lo principal es la paciencia, ya que el médico llegará pronto. El médico llegó corriendo más rápido de lo que la señora pensaba. Inmediatamente se apresuró a examinarla. Tan pronto como el médico y los sirvientes cruzaron el umbral de la habitación, el duque salió inmediatamente. Seo empezó a gritarle que se detuviera, porque ni siquiera hablaban correctamente. La niña se sorprendió pensando que era imposible hacerse amiga de los hombres de esta mansión. Al día siguiente, la señora todavía se sentía mal. Seguía pensando en su hijo, para que creciera en una familia feliz, pero no sabía cómo acercarse a su marido. Cenar sola fue un desastre y ni siquiera quería volver a intentarlo. La niña tampoco sabía qué hacer. Alguien llamó a la puerta de la habitación. A Seo no le gustó, pues le pidió a Margot que no dejara entrar a nadie. Si la criada no podía detener a alguien, entonces era su marido o su hijo. Seo realmente esperaba que fuera su bebé Carl. Abriendo un poco la puerta, este hermoso bebé estaba frente a ella. La señora estaba muy feliz de que su hijo viniera a visitar a su madre. Carl escuchó por la criada que su madre se había desmayado. Ella simplemente no podía quedarse quieta por lo lindo que era el chico. El niño le entregó el caramelo a su madre y le dijo que cuando estás enfermo hay que comer bien. Con una sonrisa en su rostro, Seo agradeció a su hijo por pensar en ella. El niño respondió con una sonrisa que no fue por eso que vino aquí, sino simplemente porque la criada se lo pidió. Incluso si este fuera el caso, Seo todavía le estaba agradecida. En cualquier caso, se alegró de verlo. La niña no entendía por qué Carl la miraba como si hubiera hecho algo mal. Ella le preguntó si no le gustaba que le acariciara la cabeza. Carl le pidió a su madre que no lo tocara. El hijo decidió advertir a su madre que si estaba tan cansada que se desmayaba, entonces era mejor que no comiera con su padre. Sara supuso que el chico estaba preocupado por ella, pero Carl fingió que no le importaba en absoluto. La niña le prometió a su hijo que en cuanto se acostumbrara, esto no volverá a suceder. Con incredulidad en sus ojos, Carl le preguntó si era cierto que se estaba esforzando tanto. Sara lo confirmó, porque se trataba de su hijo y su marido. El niño le preguntó a su madre si su padre era más importante para ella que él. Antes de que pudiera obtener una respuesta, Carl empezó a gritar que ahora pasaría tiempo con su padre. Con lágrimas en los ojos, se fue gritando que ahora debería andar con su padre. Al darse cuenta de que su hijo ya podía irse, Seo corrió hacia él. Lo abrazó con fuerza y le dijo que para su madre no había nadie más importante que su Carl. La niña le admitió al niño que para ella no hay nada más importante que el tiempo que pasa con su hijo. El niño abrazó fuertemente a su madre. Seo claramente no esperaba tal giro de los acontecimientos. Él la miró con ojos como si estuviera a... Carl le pidió a su madre que fuera a descansar, porque cuando estás enfermo necesitas dormir bien. Para hacer realidad sus sueños, el bebé le trajo a su madre un osito de chocolate. Su corazón fue destrozado por este hermoso bebé. Un par de días después, según información fidedigna del chef, Seo preparó un regalo para su hijo. A pesar de la persuasión del cocinero y sus ayudantes, la señora preparó personalmente una sorpresa para su hijo. La niña realmente esperaba que Carl apreciara su regalo. Estaba en el jardín. Inmediatamente le preguntó cómo estaba de salud, si se sentía mejor. Con una sonrisa en su rostro,
Seo respondió que su consejo la hacía sentir mejor y que le estaba muy agradecida por su tiempo. El pequeño caballero cumplió lo prometido, cumpliendo así la promesa que le había hecho a su madre. Sara se volvió hacia Margot y le pidió ayuda. La niña trajo un pastel que ella misma horneó para probarlo con su hijo. Al ver las nueces, los ojos de Carl se iluminaron. Tenía muchas ganas de agarrar este pastel con las manos, pero sabía que era costumbre que los nobles comieran con tenedores. Margot acudió al rescate. La niña dijo que la señora lo había estado intentando desde la misma mañana, por lo que este pastel se puede comer de la forma que más le convenga. Carl estaba encantado con esta oportunidad. El niño solo había dado un mordisco al pastel cuando Sarah y la criada esperaban su reacción ante este pastel. Sin pensarlo dos veces, Carl dijo que era asqueroso. Tratando de no mostrar su apariencia molesta, la señora inmediatamente comenzó a pensar qué pasaba, si no había suficiente azúcar o si no había terminado de hornear la masa. Aquí también Margot acudió al rescate y empezó a justificar a Sarah que la primera vez todo salió mal, pero que Sarah lo intentaría. Con los ojos muy abiertos y la voz temblorosa, Cole preguntó si había entendido correctamente que su madre horneaba este pastel. La niña comenzó a sonreír estúpidamente, excusándose diciendo que le habían dicho que a Carl le gustaba esto, pero ella nunca había cocinado antes, por lo que probablemente cometió un error en alguna parte. Después de escuchar esto, el niño inmediatamente comenzó a meterse todo el trozo de pastel. Zoe comenzó a asegurarle que no se sentía ofendida y que no era necesario obligarse a comer algo que no le gustaba. La boca de Carl estaba untada de pastel, con la boca llena el niño dijo que no se esforzó, pero que le gustó mucho, que le diera otro trozo. La señora estaba segura de que el pastel sabía fatal, pero la carta era imparable. En su rostro aparecieron sincera alegría y gratitud. Prometió que lo intentaría aún mejor. Tiempo con su hijo. Zoe caminó por el pasillo y pensó en el comportamiento de Carl. Él decía cosas lindas y felizmente comía su pastel. Por el bien de un bebé tan hermoso, se vio obligada a acercarse a su marido. Llamando a la puerta del duque, anunció que había llegado su esposa. La puerta la abrió Robert Moore, la mano derecha del duque de Loperan. Informó al duque que la dama había llegado. Sin distraerse de su trabajo, el hombre preguntó qué había pasado. Zoe pidió un minuto porque los sirvientes tenían algunos problemas y vino a pedir consejo. El duque respondió brevemente que estaba ocupado. Zoe no se movió de su lugar. El duque repitió que tenía negocios y que no iba a hablar con su esposa. Con una sonrisa social practicada, Robert dijo que tenía asuntos pendientes y que estaba a punto de salir de la oficina. Mirando amenazadoramente a su asistente, el duque de Loperan dijo que no tenía nada que hacer y que no iría a ninguna parte. Robert no podía creer lo que oía, porque su amo estaba tan emocionado antes de la llegada de su amante que incluso le preparó una silla, pero ahora se está comportando de manera incomprensible. Zoe no retrocedió, sugirió dar un paseo por el jardín, argumentando que el duque se sentaría aquí durante horas haciendo trámites. Repitió nuevamente que estaba ocupado. Mirando enojado a su esposa, le exigió que se fuera. Robert no tuvo más remedio que pedirle a la señora que saliera de la oficina. Suavizando un poco la situación, el asistente dijo que la niña podría venir mañana por la mañana. Zoe estaba muy molesta porque ni siquiera podía contener las lágrimas. Todo estaba completamente desordenado, pero tal vez fuera lo mejor. Decidió no darse por vencida y buscar un motivo para volver a la oficina de su marido. Zoe no tenía nada que hacer y decidió pensar qué tipo de cuento de hadas debería leerle a su hijo. La paz de la dama fue perturbada por Margot, quien trajo una carta de la marquesa. La carta le agradecía por aceptar la invitación al cumpleaños del hijo de la marquesa. Zoe no podía creer que hubiera dado la respuesta equivocada. La niña no sabía qué hacer, porque parecería que le importaban más los cumpleaños de los hijos de otras personas que el cumpleaños de Carl. Parecía que el baile se celebraría en 2 semanas. Zoe ya había oído hablar de esta familia en alguna parte. Finalmente recordó a la familia de Ron Penzel. Él era el asistente del personaje principal y Zoe ahora se sentaba y se consolaba con la esperanza de que su hijo no volviera a hacer daño a nadie. Sabía que todo estaba en sus manos y no permitiría que su hijo hiciera esto, pero lo criaría correctamente. Zoe se puso de pie bruscamente y le pidió a Margot que la llevara con su hijo. Robert informó al duque que su esposa llegaría pronto. El asistente no podía creer que su amo la viera. Todo esto le pareció muy extraño al duque, pues después del accidente su esposa era como una persona diferente y dejó de evitarlo. Antes ni siquiera permitía que nadie la tocara. Después de un rato, dejó incluso de mirar en dirección a su marido. Solo quería que Zoe le sonriera al menos una vez. La niña siempre fue fría. El duque pensó que nunca más la volvería a ver sonreír. Ahora todo ha cambiado,
Ella le trajo té y se ofreció a tomar un refrigerio juntos. Ella se ofreció a patrullar la zona juntos. Expresó su deseo de probar el pastel juntos y hablar al mismo tiempo. El duque esperaba que su esposa también sonriera cuando llegara hoy. Los pensamientos del caballero fueron interrumpidos por Robert, quien pensó que el duque estaba trabajando demasiado. El asistente también notó que Sarah estaba retrasada, sugiriendo que el caballero fuera y averiguara. El hombre se levantó bruscamente de su silla y dijo que iría a caminar, ya que en esta oficina uno podía marchitarse. Robert intentó detenerlo, señalándole un montón de documentos. Mirando al asistente, el duque le recordó que era él quien debía ayudarlo. Robert simplemente le gritó al caballero que si buscaba a su esposa, ella normalmente estaba en el jardín. El hombre fingió no entender de qué hablaba su asistente. Mientras caminaba por el pasillo, el duque escuchó la voz de su hijo. Sarah intentó demostrarle a su hijo que no estaba mintiendo. Carl sabía que su madre siempre acudía primero a su padre, aunque ella le decía que él era lo más importante para ella. El niño le preguntó a su madre si le gustaba estar con el duque. El caballero definitivamente no esperaba escuchar tal conversación, pero se interesó mucho. Se sintió avergonzado de sí mismo, se paró debajo de las puertas y escuchó a escondidas. El duque tuvo un sentimiento en el corazón durante mucho tiempo acerca de su esposa Sarah. Escuchó que la niña le explicó a su hijo que él era mucho más valioso para ella. Tomando a Carl de las manos, mamá comenzó a explicarle que por eso acudió primero a él para preguntarle si quería jugar con el hijo del marqués Pencel. El niño miró a su madre con incredulidad. La señora dijo que la invitaron a una fiesta en honor del cumpleaños de su hijo e invitó a Carl a que la acompañara. El niño guardó silencio por un segundo, pero luego preguntó si necesitaría traer un regalo. Sarah no entendió bien la pregunta, pero le explicó a su hijo que sería mejor que le trajera el regalo. Las lágrimas brotaron como un río de los ojos de Carl, empujó a su madre, gritando que ella nunca le había dado nada. Sarah se dio cuenta de su error. No debería haber hablado del regalo, porque su personaje nunca celebró el cumpleaños de su hijo. El niño continuó gritando de dolor que nada le saldría bien y que volvería a sentir dolor. Más recientemente, su heroína le ordenó a Carl que no llamara a su madre. Incluso la voz de su propio hijo le repugnaba. Un dolor de cabeza atravesó a Sarah y los recuerdos de la heroína volvieron a inundarla. Carl empezó a gritar que no necesitaba a su madre y que no necesitaba a nadie en absoluto. Ya no confiaba en Sarah. El bebé pasó su cumpleaños llorando porque a su madre no le importaba. Le rogó que lo felicitara solo una vez. Sarah solo exigió que su hijo dejara de comportarse como un niño. Carl sufrió mucho porque lo dejaron completamente solo, e incluso en su cumpleaños, su madre lo rechazó. Era solo un fragmento de los recuerdos de su heroína, pero Sarah sentía mucho dolor. Lamentó mucho no haber tenido la oportunidad de consolar a su hijo ni siquiera entonces. Abrazó a Carl con mucha fuerza y le suplicó que la perdonara. Aunque no era ella, Sarah todavía no podía perdonarse a sí misma. El niño simplemente gritó que odiaba a su madre. Fue un espectáculo terriblemente lamentable. Sarah pidió perdón por haber dejado solo a su chico, por no poder ayudarlo, por no saber amar. Ella prometió que esto no volvería a suceder, que le daría el amor más verdadero, que nadie más le daría. A pesar de que Carl insistió en que odiaba a su madre, Sarah repitió sus palabras de amor hacia su hijo con toda sinceridad. La niña sugirió organizar un gran banquete en honor al cumpleaños de Carl. Empezó a imaginar cuántas personas vendrían a felicitar al bebé y habría una tarta enorme y un montón de dulces que tanto le gustaban. Al niño ya no le importaba, pero Sarah no dejó de intentar averiguar qué quería. Ella empezó a asumir que debía ser algo lindo. Todo lo que el bebé quería era simplemente que lo felicitaran. Cuando Sarah recordó el pasado de Carl, inmediatamente se le llenaron los ojos de lágrimas. La niña prometió hacer todo de la mejor manera posible, pero el problema fue que el cumpleaños no era pronto. Carl deseaba que lo felicitaran antes que los demás. Sarah inmediatamente le pidió a su hijo que le diera algo de tiempo mañana. Se le ocurrió la idea de hacer una fiesta mañana en el jardín favorito de su hijo. Al bebé le gustó mucho, abrazó a su madre con ternura. Todo este tiempo el duque estuvo afuera de la puerta. El hombre decidió que mañana sería un día largo. Mientras caminaba por el jardín, el señor descubrió que había mucho ruido. Al llegar al mirador, vio a su esposa y a sus sirvientes felicitando al pequeño Carl. Sarah vistió a su hijo con un precioso traje. Las felicitaciones de feliz cumpleaños seguían llegando. Carl estaba emocionado de apagar la vela de su primer pastel de cumpleaños. Sarah experimentó una extraña sensación como si estuvieran siendo observadas. Realmente fue así. Decidió alejarse por un momento mientras la atención de Carl estaba en otra parte. Acercándose al duque, la dama le preguntó por qué había venido aquí. Conteniendo la risa, el hombre preguntó qué estaban haciendo en el mirador. La niña dijo que a Carl no le agrada mucha gente,
así que decidió pasar su cumpleaños aquí. El duque todavía no entendía por qué su esposa seguía haciendo algo que nunca había hecho. Este comportamiento del caballero fue extraño. Hoy fue generoso con las preguntas. Seba no pudo responder otra cosa que Karl era un chico muy agradable. El duque le recordó a su esposa que había dejado a su hijo con la niñera porque le daba repugnancia incluso tocarlo. Aunque la niña a veces veía los recuerdos de Seba, no sentía las emociones que experimentaba la heroína. El duque dijo que su esposa realmente se comunica como otra persona y ahora ni siquiera le parece que esté fingiendo. Seba dijo que ha cambiado, lo que significa que deberían criar a su hijo juntos. El hombre también notó que ella llamaba a su hijo por su nombre, pero para ella él seguía siendo un duque. Estaba seguro de que su esposa ni siquiera recordaba su nombre. ¿Este realmente fue el caso? Seba le preguntó a Margot el nombre del duque, pero ella nunca lo usó, ya que no era necesario. El duque exigió a su esposa que le dijera su nombre. Seba dijo lo primero que le vino a la mente, llamándolo Kian. El duque estaba un poco confundido, ya que su esposa lo llamaba por su nombre abreviado, y aún así con ternura. No recordaba su nombre completo, así que tuvo que salir del asunto. Normalmente era Seba quien ponía una barrera en su relación, pero ahora todo era diferente. Realmente ha cambiado, pensó el duque. El caballero le dijo a Seba que lo llamara como quisiera y, como había terminado con el trabajo, era hora de irse. Se alejó con un paso rápido. Su hijo se dirigía hacia Seba. Karl pidió contar lo que su madre le dijo a su padre. La niña entendió que su hijo probablemente quería que su papá lo felicitara. Seba nuevamente comenzó a pedirle perdón a su hijo. Karl concluyó que su padre estaba enojado porque su madre no lo invitó a su cumpleaños. La niña tuvo que mentir que el padre vino a felicitar a su hijo por su cumpleaños, pero estaba tan ocupado que solo entró un minuto. Seba le recordó a su hijo que la fiesta todavía estaba en pleno apogeo. Tomando la mano de su madre, Karl fue a mostrarle el pastel que habían hecho. La niña no sabía qué hacer cuando el niño era tan lindo. El pastel fue preparado bajo la estricta guía de Seba, aunque ella no lo hizo ella misma, sino que eligió los ingredientes con cuidado. Con esperanza en sus ojos, el niño le preguntó a su madre si lo felicitaría la próxima vez. La niña prometió, por supuesto, no olvidar, porque era el día en que nació su querido hijo. Esta fiesta era para los tiempos perdidos. Seba prometió que la próxima sería aún más divertida. Este niño la miró con gran esperanza en sus ojos. Seba se sintió invadida por una ola de terrible tristeza. Sintió un gran dolor en el pecho. Palabras de recuerdos aparecieron en su cabeza, pero no podía entender lo que significaba todo. Al encontrar lágrimas en los ojos de su madre, Karl inmediatamente le ofreció dulces, ya que lo hacían sentir mejor. Le entregó a su madre un trozo de tarta para que pudiera probarlo. La niña comió con gusto el trozo que le dio su hijo. En verdad, el pastel estaba muy rico. Todo era muy extraño. Seba creía que por los recuerdos no debería ser tan difícil para ella cuando estaba muy feliz. Par de días después, Seba exhaló un suspiro de alivio al haber resuelto su trabajo. Margot esperaba que la dama acudiera al duque, pero obviamente tenía otros planes. Sin siquiera mirar a su madre, Karl le preguntó por qué había venido, porque no se comunica con quienes no cumplen sus promesas. La perdonó y le recordó que él debería ser más importante para ella que cualquier otra persona. Seba abrazó tiernamente a su hijo y le dijo que no tenía a nadie más importante que él. Unos minutos más tarde, la niña ya estaba en la oficina de su marido tomando té, pero el duque realmente tenía mucho trabajo por hacer. No tuvo tiempo de comunicarse, pero permitió que su esposa simplemente se sentara en la oficina, e incluso ahora prometió no prohibirle que viniera a él. Le preguntó si recordaba correctamente que su esposa lo llamaba Kian. Como ella lo llamó con tanto cariño, el duque supuso que ahora Seba acudiría a él primero. Esta pregunta puso histérica a la chica. No sabía cómo estar con los dos al mismo tiempo. Tenía una solución para esto. Seba ya estaba feliz. No podía esperar a escuchar la solución a esta situación. Todo fue perfecto en teoría, pero las cosas no salieron como Seba planeó. La señora compartió con Margot su idea de acercarse al duque y a su hijo al mismo tiempo. La criada sugirió que se reunieran todos, suponiendo que a todos les gustaría. Sería genial hacer esto tomando el té. De todos modos, últimamente Seba suele visitar a su marido, porque cuando está sola siempre se siente incómoda, pero con Karl probablemente será divertido. Una vez hecho esto, la muchacha se acercó al duque con su hijo, pero en la oficina reinó el silencio. Karl llamó la atención sobre su madre, que quería iniciar un diálogo de alguna manera, y con cara seria le preguntó qué necesitaba. El duque inmediatamente se unió, pensando que su esposa necesitaba algo. La chica esbozó una sonrisa estúpida, con una mirada severa. El duque recordó que le pidió a su esposa que lo llamara Kian. Abrazando a su hijo por los hombros,
Seba dijo que solo quería llamar a Carl. El niño no entendía lo que quería su madre. Le recordó a su hijo que dentro de unos días irían juntos a una fiesta de cumpleaños. Carl dijo que recuerda que solo va allí con su madre. Intentando distanciarse de este diálogo, quien fingió estar apasionada por su trabajo. Seba le pidió al bebé que le prometiera algo antes de hacer esto. Al mirar a su madre con sus enormes ojos, Carl se quedó paralizado de desconcierto. Es poco probable que el caos actual le haga daño a Van, pero Seba decidió asegurarse. Explicó que era el cumpleaños de un niño de la misma edad que Carl y que le gustaría mucho que se llevaran bien. El niño no vio la necesidad de esto. Seba miró a su hijo y le preguntó si realmente había olvidado lo que le dijo su madre. Carl comenzó a gritar que recordaba todo lo que decía su madre. La niña le enseñó a su hijo que al conocer a alguien no debe ser grosero ni ignorarlo simplemente porque no le agrada. Seba felizmente le dio unas palmaditas a su hijo en la cabeza. Realmente quería que su hijo hiciera amigos y se divirtiera con ellos. Mamá e hijo sellaron su acuerdo con sus deditos. Sara estaba feliz de tener un hijo tan obediente. Los documentos de quien de repente volaron por el aire. El propio duque se sentó un poco caído. Sara le pidió a Carl que esperara un poco. La niña se acercó a su marido y le preguntó si todo estaba bien con él o si podía llamar a un médico. Tomando la mano de su esposa, quien respondió que no era necesario. Mirando a Sarah a los ojos, el duque le preguntó si su hijo era realmente tan bueno. La niña no entendió la pregunta, porque la respuesta era obvia, sobre todo porque se trata de su hijo común. La mirada de quien se suavizó, miró a Carl sin quitarle los ojos de encima. El niño sonrió tímidamente y dijo que era bueno. Sara sintió su pequeña victoria. Carl estaba satisfecho incluso con las pequeñas manifestaciones de cariño. La niña recordó que recientemente estos dos ni siquiera quisieron mirarla cuando renació. El duque y su hijo notaron que Sarah sonreía de manera extraña. La niña bromeó diciendo que solo se estaba divirtiendo. Sugirió que quien se tomara un descanso y tomara té. Esta vez el duque no pensó durante mucho tiempo e inmediatamente aceptó. Sara quedó muy satisfecha con su trabajo, lo que no se puede decir del bebé. Unos días después, la señora y su hijo fueron a la fiesta de cumpleaños de Van Pensel. Tirando del vestido de su madre, Carl mostró que su cinta estaba desatada. Mientras Seba ayudaba a su hijo a atar la cinta, no notó como quien se acercaba y el duque le preguntaba si ya se iban. La niña realmente esperaba que él no fuera con ellos, sino que simplemente vino a desearles buena suerte antes de irse. El duque mintió diciendo que necesitaba ir al cuartel general principal. Carl estaba impaciente por marcharse, instó a su madre. Robert intervino en la conversación, diciendo que él y el duque viajaban en la misma dirección, por lo que podían viajar en el mismo carruaje. Carl estaba en contra de tal propuesta. De ninguna manera iba a viajar con su padre en el mismo carruaje. No le importó en absoluto. Seba intentó suavizar la situación, insinuando que estarían hacinados en un carruaje tan pequeño. El niño exigió que su padre fuera en otro carruaje. Qian no se desvió de su objetivo, dijo que en este carruaje había suficiente espacio para él. El marido y el hijo de Seo estaban muy extraños hoy y ella no sabía por qué. Se dio cuenta de que Qian quiere conocer mejor a su hijo, por lo que insiste en viajar juntos, pero el bebé es simplemente tímido. Como el duque se esfuerza tanto, la niña decidió ayudarlos. Dijo que pediría que le prepararan un carruaje aparte y que padre e hijo irían juntos. Encerrado en el carruaje, Carl declaró que se encontraba bien solo. El duque se dio la vuelta y entró en la mansión, supuestamente recordando que él también tenía negocios aquí. Sara estaba claramente equivocada en algo. No podía dejar solo a su hijo, así que se fue con él. La muchacha intentó cambiar de tema y le preguntó a Carl si estaba nervioso, porque aquella sería su primera cena. El chico claramente no estaba particularmente nervioso. Seba se dio cuenta de que su hijo no estaba pensando en la cena, sino en la situación que había sucedido. Decidió decir que sabía que el marqués Pensel servía postres muy sabrosos. La niña dio en el clavo y esto revivió enormemente a Carl. Sabía que a su hijo le gustaban los pasteles de nueces, así que le pidió que los hiciera. Los ojos del bebé se iluminaron en cuanto se enteró de la tarta de nueces. Carl era demasiado inteligente para su edad. No era fácil atraer a este niño con comida. Seba quería preparar el pastel favorito de su hijo, ya que la última vez no lo logró. Mirando a los ojos de su madre, dijo que el pastel estaba muy rico. La niña entendió que Carl estaba mintiendo, pero aún así se comió, pudo evitar reírse. Este bebé era demasiado lindo. Realmente esperaba que su hijo se hiciera amigo de alguien durante las vacaciones. El carruaje se dirigió a la mansión del marqués Pensel. Al ver el inusual carruaje, las damas se dieron cuenta inmediatamente de que había llegado la duquesa de Loperán. Las doncellas saludaron al caballero y a la propia duquesa. Carl le tendió la mano a su madre para ayudarla a bajar del carruaje. Con semejante compañía,
Sea se sentía como una reina. El mayordomo invitó a los invitados a salir al jardín. Había un pastel grande sobre la mesa, pero Carl notó que su pastel de cumpleaños era más grande. Sea notó cómo su hijo intentaba tan dulcemente ocultar su interés. La duquesa fue recibida por la esposa del marqués Pencel. Ella se alegró de que Sea aceptara su invitación, aunque no se lo esperaba. La niña agradeció a la señora Pencel la invitación al banquete. Al notar que la duquesa no había llegado sola, la señora quedó encantada, ya que Van no tenía amigos y a ella le gustaría mucho que el niño se hiciera amigo de alguien. Aunque Carl parecía infeliz, en realidad estaba contento de estar aquí. Sara expresó su deseo de conocer al hijo de la marquesa Pencel. Había proyectores en el jardín para que los invitados pudieran ver los momentos más lindos de Van. Sea se sorprendió mucho de que existieran proyectores en este mundo. Inmediatamente quiso tener una cámara para filmar a su amado hijo. La niña preguntó a la marquesa dónde comprar ese equipo. Con una pequeña luz en la palma de su mano, Carl prohibió categóricamente a su madre que se la quitara. La niña estaba molesta porque tendría que capturar a su hijo solo en el recuerdo. La fiesta todavía era para niños y sus madres se sentaron separadas, donde la duquesa estaba invitada. Carl agarró el vestido de su madre y sus ojos mostraron la preocupación de que ella estuviera a. Sea tranquilizó a su hijo prometiéndole que no se separarían por mucho tiempo. Al ver la sorpresa en los ojos de la marquesa Pencel, la duquesa explicó que esta era la primera vez que Carl conocía a sus compañeros, ya que ella no asiste particularmente a tales eventos. La marquesa expresó la esperanza de que ahora se vean más a menudo, porque esta es una gran oportunidad para hablar de niños. La señora presentó a las damas a la duquesa de Loperán. Sea no estaba muy contenta, ya que todo el mundo solo había oído hablar de ella, pero nadie la había visto. Para calmar de alguna manera la situación, la marquesa invitó a su invitada a probar sus deliciosas galletas. Las chicas claramente encontraron un lenguaje común que a las otras damas no les gustó. Como todo estaba en su lugar, una de las señoras decidió hacer una pregunta. Comenzó adoptando recientemente un perro. Tener perros no era un negocio barato. Al final de su historia, esta desagradable persona preguntó qué hacer con los perros que no obedecen a sus dueños. La pregunta estaba dirigida personalmente a la señora Loperán. Había una terrible sorpresa en el rostro de Sarah. La duquesa sugirió entrenar mejor al perro. Las damas claramente no estaban de acuerdo con ella, creyendo que no tenía sentido tener animales traviesos, sino tirarlos a la calle. Los maleducados comenzaron a burlarse, insinuando que el perrito caminaba por el camino y no conocía su lugar, pero al mismo tiempo se veía muy bien. También insinuaron que este perro olvidó por qué lo vendieron. Si realmente hablaban de Sarah, también mencionaron al dueño, supuestamente es extranjero. La duquesa asumió que quien era un extranjero. La señora agradeció a Sea por compartir su opinión y agregó que su perro era bastante estúpido, pero que intentaría entrenarlo. La duquesa no podía creer lo que esta mujer se permitía hacer. Decían que la alta sociedad es un campo de batalla. Sin embargo, Sea se vio envuelta en una extraña batalla. Tenía muchas ganas de ver a Carl, para ver si se estaba divirtiendo allí. Resultó que esto no fue todo. La desagradable persona recordó que la señora Loperán iba a invitar invitados a la mansión. Aclaró si eso era cierto. Sara sonrió y confirmó. La dama no pensó que a la duquesa se le permitiría hacer esto, porque no podía ir contra el duque. Sea le aseguró a la dama que su preocupación era innecesaria, ya que el duque no le prohibía invitar invitados. La marquesa Pencel centró su atención en sí misma y decidió compartir su opinión sobre él. Tenía un loro hermoso, pero a veces decía cosas extrañas e incomprensibles. El loro fue grosero y grosero. Desafortunadamente, la marquesa no pudo hacer nada al respecto, ya que se trata de un pájaro, no de una persona. No se puede cortar la lengua a un pájaro, ya que todavía no entiende lo que dice, concluyó la marquesa. La señora le pidió a su invitado que evitara la mala educación y la mala educación en el futuro. Esta solicitud y la forma en que la marquesa Pencel la presentó simplemente enfurecieron a las damas de la corte. Una de ellas se levantó bruscamente y se alejó, diciendo que recordaba que se había olvidado de hacer algo. Los otros dos también la siguieron, alegando algún negocio ficticio. La marquesa se limitó a reír, diciendo irónicamente que lo sentía. Ahora que había recuperado el apetito, le ofreció más galletas a la duquesa con una sonrisa. Ahora las galletas eran realmente más dulces. Mientras las madres disfrutaban de las galletas, los niños jugaban, pero solo Carl se sentaba solo. El niño disfrutó el pastel de nueces. El señor Pencel se dio cuenta de que su invitado estaba sentado solo. Habiendo pedido interrumpir el juego, se dirigió hacia Carl. Acercándose a él, le preguntó con una mirada amable si estaba delicioso. Carl recordó que su madre le pidió que hiciera amigos y se divirtiera. Tenía miedo de que si no cumplía su promesa ella lo odiaría.
El niño le ofreció un trozo de su pastel al cumpleañero. El pequeño Pencil se dio cuenta de que su invitado no sabía quién era. Carl recibió una indirecta cuando supo que este pastel lo había hecho el pastelero de su interlocutor. Inmediatamente se dio cuenta de que Ron Pencil, el héroe de la ocasión, estaba frente a él. Mirando a su invitado, Ron le preguntó si estaba celoso de él. Carl no envidiaba en absoluto a su nuevo conocido. Por alguna razón esto sorprendió al pequeño Pencil. Carl se bajó de su silla y le preguntó a Ron por qué se le acercó, porque ya se estaban divirtiendo. El cumpleañero pensó que Carl parecía más interesante que ellos y fue muy descortés dejarlo solo. El niño comenzó a alardear de que su madre lo elogia constantemente y le preguntó a su invitado si su madre lo elogiaba. Carl respondió que su madre lo elogia sin parar. Hasta cierto punto no mentía. Entre los niños comenzó a surgir una disputa sobre quién era elogiado con más frecuencia por su madre. Su discusión fue interrumpida por un niño regordete con cabello rojo. Volviéndose hacia Ron, le dijo que pensaba que los había dejado por alguien importante y que solo estaba jugando con este niño. El pequeño Pencil recordó que él mismo tiene derecho a elegir con quién jugar y ser amigo. El pelirrojo empezó a gritar que Ron no sabía nada de nada, y que su interlocutor era una escoria salvaje, y por sus venas corría sangre bárbara, que era tan maleducada como él. Le dijo que si se acercaba a Carl, sería maldecido de por vida. Extendiendo la mano hacia el hombre insolente, le preguntó si podía responder de sus palabras. El extraño no era tímido. Charles recordó las palabras de Robert de que era miembro de una de las familias más nobles del imperio, por encima de la cual solo estaba la familia de su majestad, y para corresponder a su estatus, aprendió modales. El pequeño Loperan pensó que cuando el extraño creciera, tendría miedo incluso de levantar la cabeza en su presencia. Y todo esto no era más que una charla vacía. Con la mayor calma posible, Carl respondió que estaba al tanto de todos los rumores y que el hombre insolente aparentemente no era lo suficientemente inteligente como para vigilar su lenguaje en presencia del futuro duque. Lo que escuchó lo volvió loco. Carl se arrepintió de haber mencionado a su padre. De todos modos, no tenía intención de hacer nada. Le prometió a su madre que se llevaría bien con los niños. La mamá de Ron le enseñó que intimidar a sus amigos a causa de los rumores era malo. Este conflicto infantil fue interrumpido por una señora que llamó muy fuerte a su hijo maleducado cuando se marchaban. Carl le dijo a Ron que su madre le pidió que se hiciera amigo de niños de su edad. Marquise Pencil compartió con Sarah que cuando se comunica con su hijo, pierde la noción del tiempo. Sarah experimentó los mismos sentimientos cuando pasó tiempo con Carl. Los días pasaron volando. La Marquise de Pencil no podría haber imaginado que ella y Sarah fueran tan similares. Le preguntó a la señora Loperan cómo suele pasar el tiempo con su hijo. La cabeza de Sarah comenzó a girar violentamente. En su cabeza surgieron recuerdos del pasado, como un hombre enfurecido le gritaba a su pequeña que lo mínimo que debía hacer era aparecer en la alta sociedad y fingir que lo sabía. Este desconocido también afirmó que la niña no tiene más que una cara bonita. Sarah se sintió muy mal. Aunque el recuerdo simplemente aparecía y desaparecía, supuso que era el padre de su heroína. La marquesa Pencil acudió inmediatamente al rescate cuando vio que su invitada no se encontraba bien. La duquesa mintió cuando dijo que solo se preguntaba si su hijo estaba bien. La niña se ofreció a ir a visitar a los niños. Sarah aceptó felizmente. La duquesa realmente esperaba que su hijo no se hubiera peleado con nadie durante este tiempo, pero aún así leyó la novela. En ese momento sus habilidades ya se habían manifestado. Cuando Sarah se acercó al área de niños, se dio cuenta de que algo había sucedido. Después de que la duquesa escuchó que su hijo estaba llorando, su corazón pareció detenerse. Al ver a esta persona desagradable y a su hijo, la niña comenzó a adivinar quién estaba detrás de esto. Inmediatamente comenzó a llamar a Carl. Con lágrimas en los ojos, corrió hacia su madre. El bebé abrazó fuertemente a su madre. Sarah intentó calmarlo lo más rápido posible. Cuando las lágrimas dejaron de brotar de los ojos de Carl, ella preguntó qué había pasado. La niña estaba muy enojada porque alguien se atrevió a ofender a su hijo. Al ver una cara que ya conocía, Sarah adivinó de inmediato lo que estaba pasando. Exigió una explicación a la señora Cherty. Esta desagradable señora empezó a murmurar algo para sí misma. Inmediatamente comenzó a justificar a su hijo. Supuestamente cometió un pequeño error. Sarah estaba furiosa porque un pequeño error estaba haciendo llorar a su hijo. Madame Cherty no sabía qué decir, estaba sudando de emoción y de miedo. El pequeño Pencil intervino en la conversación, queriendo contarlo. La marquesa le recordó a su hijo que le había dicho más de una vez que no se comunicara con gente ignorante, porque es miembro de una familia noble.
La marquesa Pencel comenzó a pedir perdón a Madame Loperan por permitir que sucedieran cosas tan desagradables en la fiesta del té. Entendía perfectamente que tal cosa era simplemente inaceptable. Seba pidió a la marquesa que no se disculpara por el comportamiento de los demás. Lo único que la duquesa quería saber era por qué lloraba su hijo. Dirigiéndose a la señora Cherty, Seba dijo con severidad que no era la persona más paciente, por lo que estaba esperando una explicación. Esta señora tuvo que contar que su hijo llamó a Carlos descendiente de un bárbaro y con ello insultó a toda la familia del duque. En ese mismo momento empezó a justificar a su hijo diciendo que era solo un niño. La duquesa creía que no había excusa para esto. Su casa se mostraba constantemente bajo una luz poco halagadora, por lo que este niño probablemente ya había escuchado suficientes. Carl agregó que su abusador dijo que si se acercaba a él, sería maldecido. Madame Cherty intentó llevar la situación a un rumbo pacífico, alegando que ya había castigado a su hijo y que hoy era un buen día. Sara estaba muy enojada. Fue testigo de cómo esta mujer golpeaba a su hijo. Le ordenó que se disculpara con su hijo por atreverse a levantar la mano contra él. Madame Cherty agarró a su hijo por el pelo y comenzó a gritarle que se disculpara con Carl. Sin esperar la reacción del niño, lo atacó con todas sus fuerzas. Seba empezó a gritar para detener a esta loca. Madame Cherty pidió perdón por el comportamiento de su hijo, diciendo que ni siquiera sabía de quién había oído suficiente sobre esto. Al intentar acercarse a Carl, Seba le gritó en voz alta que se alejara de ellos. La duquesa estaba furiosa porque Madame Cherty iba a tocar a Carlos con las mismas manos que golpearon a su hijo. Seba prometió contarle esto personalmente a su marido. La señora empezó a rogar a la duquesa que esperara. Las lágrimas brotaron de los ojos del agresor. Sara sentía mucha pena por el niño. Formalmente, él no era culpable de nada. Los niños no son juguetes, sino personas, afirmó Loperan. Ella creía que tal cosa no tenía perdón. Abrazando fuertemente a su hijo, se dirigieron al carruaje para regresar a casa. Sara decidió que cuando regresara, lo primero que haría sería acudir a quien, ya que esto no solo era un insulto para su marido. La niña le pidió perdón a su hijo por tener que irse tan abruptamente. Carl empezó a decir que se portaba bien, que no se peleaba con nadie y que cumplía su promesa. Tomando la mano de su madre, le pidió que no lo dejara. Abrazando fuertemente a su hijo, Seba le preguntó por qué pensaba que ella lo dejaría. Este siempre ha sido el caso en la vida de Carl. La duquesa comprendió a qué temía. Solo habían pasado 2 meses desde que hicieron las... Seba todavía no entendía por qué su heroína era tan fría con su hijo. Siempre que Carl decía algo así, su corazón se rompía en pequeños pedazos, como si realmente fuera su hijo y no solo el personaje principal de la novela que había leído. Seba prometió que ahora siempre estará ahí. El niño odiaba que los adultos mintieran, así que les pidió que cumplieran su promesa. La duquesa estaba orgullosa de su hijo. Hizo todo bien en esa situación y se comportó con valentía. Ella prometió cumplir uno de sus deseos. Los ojos de Carl se iluminaron. Me pidió que le leyera un cuento antes de acostarse. El caso es que un niño se jactaba de que su madre le leía cuentos de hadas antes de acostarse. Sara se preguntó de quién estaban hablando. Carl dijo que se refería a Van, el chico con el que se hizo amigo. Esta noticia hizo muy feliz a la niña. Le pidió a su hijo que se la presentara la próxima vez. Sara también prometió preparar un lugar para los niños donde pudieran jugar en paz. Carl no tenía muchas ganas de conocerlo, pero si había pastel de nueces, la niña accedió y dijo que pediría a la cocina que lo prepararan especialmente para su hijo. La duquesa y su hijo regresaron a casa al atardecer. Hoy había sido un día largo. El verano estaba a la vuelta de la esquina. Seba sugirió que Carl fuera a pasear en barco cuando hiciera más calor. El niño quedó sorprendido por esta propuesta. Viajaba en bote con quien y su hijo, por lo que invitó a su hijo a hacerlo realidad. Cuando Carl se enteró de lo de su padre, se enojó un poco. Seba comenzó a explicar que papá ama a su hijo igual que ella. Si mamá prometió no dejar nunca a Carl, a él no le importaba. La niña explicó que lo intentaba solo por el bien de su amado hijo. A la mañana siguiente, Seba se sentó y se preguntó qué habría querido decir Lady Davo en esa cena. ¿Su heroína realmente fue obligada a casarse con quién y por qué lo llamaron bárbaro? Tampoco entendía por qué la madre dejaba solo a su hijo y por qué el marido creía que su propia esposa lo odiaba. Las reglas de etiqueta y las normas de la sociedad parecían haber estado con Seba desde el principio, tan pronto como llegó aquí, pero no recordaban nada sobre su familia. Algo andaba mal aquí. Tenía que recordar lo que había olvidado. La niña llamó a su doncella Margot. Le preguntó si había prejuicios sobre los extranjeros en el imperio. La taza de té cayó de las manos de la criada,
con los ojos muy abiertos ante lo que escuchó. Margot le preguntó a la señora por qué de repente se interesó en esto. Sara explicó que algo desagradable sucedió en la reunión con la marquesa Pensel. El hijo de la condesa Cherty dijo que en Carl corre sangre salvaje y que si su hijo se acerca a él, será maldecido. Lo que escuchó enfureció mucho a la criada. Sara también dijo que aún recuerda ese accidente. Con tristeza en los ojos, Margot comprendió por qué, en este caso, a la duquesa le agradaba el joven maestro. La niña inmediatamente comenzó a asegurarle a la criada que cuando recuperara la memoria, nada cambiaría. Sea amaba mucho a su hijo y creía que no había un niño más amable y dulce en el mundo. Margot entendió perfectamente a su ama, pero le aconsejó que no le contara el problema al duque. La criada no sabía qué pasó entre Sea y Kian, pero tenía que haber una razón para esta pérdida de memoria. La duquesa ha cambiado mucho después del accidente, y si su marido descubre que ella es tan amable porque no recuerda nada, entonces el caballero puede encerrarse en sí mismo y sus sentimientos se enfriarán. Margot creía que cuando los recuerdos regresaran, Ken no tendría que sentir el dolor de ver a su esposa. Sara no podía creer que su marido no la odiara, ya que estaba segura de lo contrario. La criada dijo que si así fuera, entonces el duque no habría gastado una gran cantidad de dinero en su boda. La niña se enteró de que quien le había propuesto matrimonio para reavivar la llama de la nobleza en su casa moribunda. En cuanto a la situación con Madame Certy, Margot prometió ponerse en contacto con la marquesa Pensel para conocer los detalles y luego comunicárselos al maestro. Sarah quería hacerlo ella misma. Margot la detuvo porque sabía que el duque se daría cuenta de esto, porque su esposa siempre era escrupulosa cuando hablaban de extranjeros. Sería extraño que de repente comenzara a interesarse por ellos. Sara sugirió que su heroína tuvo algún tipo de experiencia negativa con los extranjeros. Margot aseguró que Madame Cherty no quedaría impune, ya que había insultado al único heredero y Sarah le pidió a la criada que le contara todos los detalles más tarde, que a primera vista parecía evitarla, en realidad se preocupaba por ella. La familia de su heroína amaba a la niña, ¿pero por qué fue tan grosera? Sara tenía muchas ganas de recordar y comprender. Una semana después, el clima ya había cambiado significativamente. Hacía calor en la mansión. Margot acudió a su señora con buenas noticias. La alta sociedad estaba cerrada a la condesa Cherty. Ella ya no es condesa y no podrá asistir a ninguna reunión. Durante la investigación resultó que la condesa tenía una aventura con un caballero de su casa. Sea ya se había enterado de esto por la marquesa Pensel, pero no le dio mucha importancia. Resultó que su hijo ni siquiera era hijo del conde. La mujer fue expulsada sin dinero. Sara no quería un castigo tan cruel, pero aparentemente esto fue la influencia del karma. La niña preguntó dónde estaba su hijo. El bebé estaba en la biblioteca, ya que hacía más calor y era incómodo estar en el jardín. La niña tenía muchas ganas de ver a Carl y le pidió a Margot que le preparara postres fríos. Al entrar en la biblioteca, Sea notó que reinaba un silencio espantoso. Encontró a su hijo durmiendo. Lo más probable es que el bebé se durmiera mientras leía libros. La niña empezó a despertar a Carl, diciéndole que no había lugar para su hijo, que había un dormitorio para eso. Al tocar la frente del niño, Sea se dio cuenta de que tenía fiebre, como si estuviera a punto de hervir por dentro. Se sintió asustada porque se había lanzado un hechizo refrescante sobre la biblioteca. La niña tomó a su hijo en brazos y corrió a buscar ayuda. A Carl le dolía muchísimo la cabeza y el bebé aullaba de dolor. El curandero dijo que se le quitaría en un par de días, pero al niño le dolía porque estaba creciendo. El hombre le aseguró a Sarah que su hijo no tenía problemas de salud y que no había nada de qué preocuparse. La duquesa no podía creer que el calor también se debía a su altura, ya que el cuerpo de Carl era como magma hirviendo. La habilidad innata del pequeño caballero era el fuego. Cuando su poder alcanzaba cierto umbral y el cuerpo no podía soportarlo, el pequeño empeoraba. Se le proporcionaron primeros auxilios, por lo que ahora Carl necesitaba descansar. Margot le prometió a Sarah que vigilaría el estado del joven maestro y le enviaría a descansar a su habitación. La duquesa agradeció a la criada sus cuidados, pero aún así no podría descansar en paz si no se ocupaba ella misma de su hijo. Que la dejara a solas con Carl. El bebé seguía gimiendo de dolor. Las lágrimas brotaban de sus ojos. Sentía dolor y calor. Al abrir levemente los ojos, Carl vio a su madre frente a él. Sara no podía creer lo que oía, porque su hijo llamó a su mamá por primera vez. La niña tranquilizó al niño diciéndole que estaba cerca. Carl inmediatamente se levantó de un salto y comenzó a disculparse por comportarse como un niño, rogando a su madre que no lo odiara. Sara abrazó fuertemente a su hijo. No entendía cómo podía odiarlo. Ella admitió que estaba muy contenta de que su hijo llamara a su mamá y le dijera que puede comportarse como quiera, que después de todo es un niño. El niño rompió a llorar aún más. La duquesa recostó a su hijo sobre la almohada.
Necesitaba descansar lo máximo posible para volver a la normalidad. Sara le prometió a Carl que cuando se mejore, irán a pasear en bote y será divertido. El bebé le pidió a su madre que volviera a leerle un cuento de hadas hasta que se durmiera. La niña tomó el libro y comenzó a leer. Después de terminar de leer el cuento de hadas, Carl se quedó dormido. El silencio en la habitación fue interrumpido por la voz de quien, que llegó inesperadamente y le preguntó a su esposa por qué no estaba todavía en la cama. Él la asustó mucho. Sin responder la pregunta, Sarah le preguntó por qué no dormía, porque había estado trabajando todo el día y probablemente estaba cansado. Tocando la frente de su hijo, quien se aseguró de que la fiebre estuviera disminuyendo, la niña ya se alegraba de que el padre estuviera preocupado por su hijo, pero el duque dijo que como Carl es el heredero, debería estar seguro de que todo estaba bien para él. Sarah se dio cuenta de que estaba mintiendo. El duque estaba cansado de trabajar hasta tarde, pero él mismo acudió a su hijo. La niña dijo que se quedaría con su hijo. Al duque no le gustó la idea. Decidió que su esposa estaba tramando algo. Si ella es la que él conoce, todo esto fue muy extraño para quien. Sara trató de convencerlo de que había cambiado, pero el duque se mantuvo firme, creyendo que las personas no cambian con un chasquido de un dedo. Tenía esta opinión porque estaba seguro de que su esposa los odiaba a él y a Carl. La duquesa respondió que antes así había sido, pero que ahora amaba a su marido y a su hijo, especialmente a su hijo. Al mirar a Sarah a los ojos, Kian dijo que eso significaba que estaba enojada con la condesa Cherty cuando insultó a Carl. El duque le tendió la mano a su esposa y le pidió que la tomara. Sarah notó que le temblaban violentamente. Todo esto fue muy extraño. Recientemente a la niña le disgustaba tocar a su esposo, pero ahora lo llama por su nombre e incluso le toma la mano. Kian miró atentamente a Sarah y le preguntó si había perdido la memoria en el accidente. Si la esposa ha perdido todos sus recuerdos, entonces eso lo explica todo, por eso ahora es tan fácil y agradable con ella. La niña frunció los labios con miedo, todo iba tan bien, y luego cometió un error. Si esto no hubiera sucedido, Kian nunca lo habría sabido. No sabría lo feliz que podría ser si Sarah no lo odiara. El duque abrazó fuertemente a su esposa, le susurró al oído que se enamoraba de su sonrisa, brillante como un rayo de sol. Kian se enamoró del sonido de su tímido susurro, de su voz suave y de todo lo relacionado con Sarah. El duque estaba seguro de que cuando los recuerdos de su esposa regresaran ya no podrían estar cerca, pero por ahora pidió que le permitieran ser egoísta. Al mirar su mirada sincera, Sarah respondió que si él realmente quería esto, entonces no podría detenerlo. Sabía que su marido era un hombre amable y cariñoso. Ahora sabía que toda su mala educación se debía a la vergüenza. Sara le preguntó a Kian si tenía miedo de que ella se alejara de él cuando los recuerdos regresaran, que se enojara y que su mirada fuera fría y le doliera. La niña prometió que incluso si sus recuerdos regresaban, no olvidaría esta calidez. Kian preguntó de dónde sacó esa sensualidad. Si ella continúa hablando en voz tan baja, él no podrá aceptar el hecho de que tarde o temprano su esposa cambiará. Ahora ella era demasiado amable. Con una sonrisa en su rostro, Seba preguntó si realmente era el mismo hombre que ni siquiera la miró durante el almuerzo. Pensó que ella se olvidaría, pero no, porque en ese momento la chica pensó que se estaba burlando de ella. Kian llevaba mucho tiempo esperando la sonrisa de su esposa. Seba tomó su mano con ternura y le preguntó, a pesar de haber sido tan fría y grosera, si todavía la amaba. Ciertamente la amaba. Si Seba era más fría que la nieve y más áspera que la piedra, a él no le importaba. Su sonrisa siempre calentaría su alma. La niña se sonrojó en un segundo porque Kian pasó suavemente sus dedos por su rostro. Olí el aroma de su cabello otra vez. Seba estaba muy avergonzada de sus sentimientos. El duque estaba tan guapo hoy que uno podría volverse loco. Estaba demasiado cerca de ella. Al notar su rostro sonrojado, Kian le preguntó si era tímida. Sarah le pidió insistentemente que se alejara. Le recordó al duque que había venido aquí para visitar a su hijo, quien confirmó esto y agregó que él también vino por ella. Preguntó por qué sucedía esto tan de repente, ya que él normalmente no era tan amable. Sarah recordó que cada vez que acudía a él ni siquiera miraba en su dirección, sino que supuestamente estaba ocupado. Arrodillándose frente a su esposa, quien comenzó a justificar que realmente le encanta cuando ella se corre. El duque sabía que Sarah no podría quedarse sentada en la oficina para siempre, sino que se iría y tal vez nunca regresaría, pero quería disfrutar de su belleza por completo. Estaba muy asustado, imaginando el día en que la chica comenzaría a mirarlo con disgusto nuevamente. Mirándola a los ojos, Kian prometió amarla siempre. Sus palabras sonaron increíblemente sinceras. Sarah no pudo pronunciar una palabra. Primero necesitaba calmarse. Ella decidió echarlo, citando el hecho de que necesitaba cuidar de Carl. El duque sugirió hacer esto juntos. Sarah ahora realmente necesitaba la ayuda de Carl.
Le parecía que su corazón estaba a punto de detenerse por la emoción. El niño comenzó a gemir nuevamente en sueños. La niña inmediatamente se acercó a él y comenzó a tocar su frente. El niño dijo que estaba mareado y probablemente tenía fiebre. Le aplicó un compresor para aliviar de alguna manera el dolor. Al ver a su padre frente a él, Carl dijo que su madre era suficiente para él aquí. Sarah se disculpó con su marido, pero les pidió que dejaran en paz a su hijo. El duque tenía muchas ganas de quedarse porque sabía cómo ayudar con esta enfermedad, ya que había padecido lo mismo cuando era niño. Sin dejar terminar a su padre, Carl empezó a gritar que en la habitación había mucho ruido. A este hombrecito astuto se le empezó a ocurrir la idea de que papá era tan ruidoso y le zumbaban los oídos como si su cabeza estuviera a punto de explotar. Kian no esperaba tales trucos sucios de su heredero. Una vez más le pidió a su marido que se fuera, porque su hijo necesitaba paz. El duque no tuvo más remedio que darse por vencido e irse. Sarah no podía concentrarse en absoluto. Margot vio que su ama estaba exhausta e insistió en que se fuera a la cama. La duquesa se negó, ya que aún no había terminado su trabajo, pero la criada intentó convencerla de que sentarse toda la noche con el joven maestro era trabajo. Sarah tenía que ir a su oficina a trabajar, por lo que ahora estaba preocupada por el estado de su hijo. Margot afirmó alegremente que a Carl le había vuelto el apetito y que almorzó muy abundantemente. Parecía que recuperaba las fuerzas. Alguien llamó a la puerta de la oficina. Sarah inmediatamente asumió que era Kian y él se acercó a ella. Se equivocó y un joven caballero se acercó a ella. La niña corrió inmediatamente hacia su hijo para comprobar su estado, porque aún no se había recuperado por completo, pero ya estaba paseando por la mansión. Mirando a los ojos de su madre, el bebé dijo que le extrañaba. Sarah y Margot se conmovieron inmediatamente. Últimamente Carl estaba muy sensual. La criada fue inmediatamente a preparar té y pastel para el maestro. El bebé le pidió a su madre que se quedara con ella. Sarah le preguntó si estaba seguro de querer quedarse, ya que su trabajo no era nada interesante. Al bebé no le importaba mientras su madre trabajara. Él simplemente se sentaría y esperaría. Sarah aceptó de inmediato y prometió que cuando terminara, le leería un cuento de hadas a Carl. Últimamente ha estado lloviendo mucho y los planes de ir a pasear en bote con mi hijo han fracasado. El niño estaba esperando este momento, pero estaba seguro de que papá no iría con ellos. Carl estaba convencido de que a su padre no le gustaban los barcos y ayer dijo que estaba muy ocupado. Quien apareció de la nada y dijo que algo estaba sucediendo detrás de él. Sarah inmediatamente comenzó a preguntar cómo llegó hasta aquí, pero todo era muy simple. La puerta de la oficina estaba abierta y el duque decidió mirar dentro en el camino. Dijo que su hijo tenía razón, que su padre estaba muy ocupado, pero que para él Sarah era más importante. El duque estaba listo para salir a navegar en cualquier momento que su esposa no estuviera ocupada. Carl le pidió a su madre que se sentara a su lado mientras viajaban en el carruaje. El duque interrumpió a su hijo, diciéndole que se sentaría junto a su esposa, ya que eran marido y mujer. Estalló una disputa entre el duque y su hijo sobre Sarah, y cada uno intentaba ganársela. A la niña realmente no le gustaban estas disputas infantiles entre padre e hijo. Soñó que se harían amigos sin ninguna pelea, pero no podía contar con eso a este ritmo. Sarah los interrumpió abruptamente, diciendo que discutir era malo y que no llegarían a ninguna parte. La muchacha les pidió a ambos que salieran un momento de su oficina. Exigió que quien dejara de actuar como un niño delante de su propio hijo. Ella comenzó a regañarlo por el hecho de que era padre, pero se comportaba así con su propio hijo. Luego se dirigió a su hijo y le explicó que era imposible hablar con su padre de forma tan grosera. Sarah explicó que si un padre quiere pasar tiempo con su hijo, no debe evitarlo. El niño comenzó a disculparse, prometiendo que no volvería a hacer esto y rogando a su madre que no lo dejara. La niña dijo que no tenía la intención de dejar a nadie, solo que cuando ella y su padre se pelean, deben ser castigados. Los chicos miraron a Sarah desconcertados. Dijo que como castigo tendrían que caminar juntos tomados de la mano, pero como afuera estaba lloviendo, el paseo se realizaría por los pasillos de la mansión. A ambos chicos no les gustó nada la idea. Quien creía que había límites a lo permitido y el bebé empezó a demostrar que él y su padre eran muy unidos. Sarah pidió salir de su habitación y no regresar hasta que tomaran su decisión. Dirigiéndose a Margot, la duquesa pidió acompañar a los invitados hasta la salida. La doncella apenas pudo contener la risa. Quien tomó a su hijo en brazos y le dijo que, lamentablemente, no tenían otra opción, por lo que debía agarrarse fuerte. Carl estuvo de acuerdo, pero solo porque su madre se lo pidió. Margot le sonrió y dijo que sin duda le diría a la señora con qué fuerza Carl apretó la mano de su padre. Todos los sirvientes alrededor estaban susurrando cuando vieron al duque y su hijo. Esta era la primera vez que veían esto. Que no se sintió avergonzado por la mirada de las criadas.
Carl empezó a culpar a su padre de todo. El duque creía que si el hijo no hubiera sido caprichoso frente a su madre, nada de esto habría sucedido. Todavía creía que si Carl le hubiera dado un asiento junto a su madre, no habría habido castigo. Al mirar a los ojos de su hijo, quien entendió por qué Seo estaba tan enojada con él, porque no se puede tener celos de un niño tan pequeño. El duque admitió ante su hijo que estaba equivocado. Carl se sorprendió de que su padre se disculpara con él. Después de una breve pausa, el bebé dijo que su madre todavía lo ama más. Esta vez quien resultó ser más inteligente y respondió que aún así, su hijo no debería olvidar que es su marido. El niño volvió a sorprenderse de que su padre ni siquiera negara sus palabras. Todavía tenía tanto que aprender. Margot admitió que el plan de acercamiento de la amante funcionó. Al regresar a la oficina de Margot, la encontraron durmiendo en la mesa, parecía muy agotada. Kian decidió trasladar a su esposa al dormitorio. Margot iba a llamar al mayordomo para esto, pero el duque la detuvo y le dijo que lo haría él mismo. Sorprendentemente, Seba era bastante liviana. La criada informó que la señora había perdido mucho peso recientemente, invitando al duque a almorzar con ella para asegurarse de que estuviera comiendo bien. Kian no estaba en contra de la idea en sí. Margot soltó que Seba estaba muy preocupada por el duque y por si estaba comiendo bien. Kian no podía creer lo que oía. Su esposa estaba preocupada por él. Margot era una buena actriz y empezó a contar claramente que su amante le había dicho más de una vez que su marido debía sentirse solo comiendo solo y que le gustaría hacerle compañía. El duque le prometió a la niña que no le contaría a su esposa cómo lo sabía todo, porque aquí lo principal era otra cosa. La criada quiso llevar a Carl a su habitación, pero el bebé se negó, diciendo que iría con su madre, ya que ella había estado con él toda la noche y ahora le tocaba a él. El duque sabía muy bien que su hijo no le haría caso si le ordenaba que fuera a su habitación. Sara dormida era aún más hermosa. El pequeño Carl notó que su madre siempre fue hermosa. También vio que ella era muy amable con los sirvientes. Esposa nunca se enoja con quienes son amables con ella. Sara sabía que dulces le gustaban a su hijo. Ambos chicos notaron que Seba tenía una voz y una sonrisa angelical. La niña escuchó todo, no indicó que no estaba durmiendo. Su rostro se puso rojo de tantos piropos. Se alegraba de que su hijo y su marido se hubieran acercado más, pero le parecía que ahora moriría de vergüenza. Seba decidió fingir que estaba durmiendo hasta el final. Luego de unos minutos se hizo el silencio. La niña comenzó a preguntarse si Kian y Carl se habían ido, pero no escuchó pasos. Abriendo un poco los ojos, vio dos caras sonrientes frente a ella. Con una sonrisa en su rostro, Kian le preguntó a su esposa si había dormido bien. Seba inmediatamente comenzó a bromear diciendo que se quedó dormida y ni siquiera se dio cuenta de cómo regresaban su esposo y su hijo. Por la expresión del rostro de Carl, la niña se dio cuenta de que no podían engañarlos y decidió no inventar más, pero preguntó cuándo lograron hacerse amigos, porque acababan de discutir. Los chicos recordaron que la propia Seba quería esto. Suspirando irónicamente, la niña dijo que alabar a alguien mientras duerme es muy vergonzoso. Abrazando tiernamente a su madre, Carl dijo que no podía evitarlo cuando tenía una madre tan buena. El bebé se acostó en la mano de su madre y le pidió que descansara, ya que probablemente estaba cansada. Mirándola a los ojos, le pidió dormir con ella. Sara no pudo rechazar a un niño tan hermoso y, volviéndose hacia su padre, Carl le dijo que era hora de que regresara a su habitación. La duquesa le susurró al oído a su hijo que no podía mantener a su padre a distancia. No es que al bebé no le agradara su papá. Simplemente amaba mucho más a su mamá y quería escuchar que ella lo amaba a él más que a nadie. Seba abrazó a su hijo con mucha fuerza. Después de un rato de silencio, el duque preguntó si a Seba le importaría que él también se quedara. Carl respondió de inmediato que si mamá quiere que todos se lleven bien, entonces permitirá que su padre se quede. Todos se acostaron juntos y abrazaron fuertemente a su hijo. El bebé se quedó dormido muy rápidamente. Era como si quien hubiera tenido un sueño hecho realidad. Estar acostado en la cama con su esposa, sabiendo que ella lo amaba. Lo había deseado durante tanto tiempo que a veces incluso le parecía que todo lo que estaba sucediendo era un castigo dolorosamente difícil. Seo no entendía de dónde venía esta ansiedad con su dulce bebé a su lado. Presionando la mano de Kian en su mejilla, la niña prometió que cuando el tiempo mejorara, los tres darían un paseo en bote. El duque accedió a todo, siempre y cuando estuviera con su amada. A la mañana siguiente, Robert notó que su maestro estaba inusualmente alegre ese día. Kian no iba a perder el tiempo charlando, sino que se iba a poner manos a la obra lo antes posible, pero su asistente no entendía dónde tenía tanta prisa el señor. El duque explicó que si no había mucho trabajo que hacer, podía sacar tiempo para otra cosa. Robert pensó que estaban hablando de una expedición, pero no le gustó la idea, ya que el maestro había ido recientemente a una y las tierras debían estar en orden por algún tiempo. Llamaron a la puerta de Kian. Era Seba,
La chica quería discutir algo. Antes de que el duque pudiera responder, Charles dijo que parecía que papá estaba ocupado y que debería regresar más tarde, pero el duque le dijo a su familia que entraran. La duquesa le recordó su promesa de dar un paseo en barco mientras no hiciera demasiado calor, quien respondió que solo podría asignar un día la próxima semana, y que no había necesidad de preocuparse por el lugar, ya que ya había arreglado todo. Sarah se alegró mucho al saber que su marido también esperaba con ansias ese día y estaba preocupada. Le recordó que también se debía preparar comida para un picnic. Robert también estaba feliz, ya que sus noches de insomnio en el trabajo eran muy agotadoras. Un par de días después, Margot empacó todo para la señora para un picnic. Hoy hacía buen tiempo. Carl corrió muy rápidamente hacia su madre. La niña lo detuvo y le pidió que no corriera así, porque podría caerse, pero el bebé solo quería tener tiempo de tomar un lugar junto a su madre. Una vez más el niño se mostró increíblemente dulce. Sarah le pidió que se sentara en el carruaje junto a su padre. Carl no sabía cómo ocultar sus emociones. Estaba molesto por no tener que sentarse con su madre, quien ya estaba esperando a su familia cerca del carruaje. Cuando vio a su esposa, simplemente se quedó helado. Su vestido era excelente. Le advirtió a la niña que necesitaba proteger su piel, de lo contrario podría quemarse. El duque dijo que se ocuparía de esto más tarde, pero que por ahora debería subir al carruaje. Quien habló con la cara tan roja que Sarah no sabía qué sentir en ese momento. Carl metió a su madre en el carruaje porque tenía calor, tomando a su hijo en brazos. Quien dijo que le había lanzado un hechizo refrescante para que no tuviera demasiado calor durante el viaje. El duque notó que su esposa también estaba sonrojada. Con una sonrisa en su rostro le pidió que subiera rápidamente al carruaje. Soñó que él dejaba de sonreír. Con una sonrisa era aún más hermoso. Todo a su alrededor con curiosidad. Le interesaba todo, incluso la simple hierba. El duque advirtió que tendrían que salir más temprano y caminar. El cochero anunció que habían llegado. Kian fue el primero en abandonar el carruaje. Le ofreció la mano a Sarah y le advirtió que tuviera cuidado al descender. El hijo le tomó la mano y, con una sonrisa, le agradeció al caballero. Kian tomó a su hijo en brazos, comenzó a patear y gritar para que lo dejaran ir, porque quería ir de la mano de su madre. El duque iba a llevar a su hijo al lago, porque si estaba cansado antes de que llegaran, no podría disfrutar de la natación. Posa por la cintura, la miró a los ojos con ternura y le dijo que era hora de irse. Estaba tan cerca que el corazón de Sarah latía fuera de su pecho. La duquesa sugirió que caminaran juntos más seguido. Su esposo y su hijo eran tan lindos que era un placer verlos. Unos minutos más tarde llegaron. La vista era simplemente hermosa. Sarah ni siquiera podía imaginar que existiera un lugar tan hermoso cerca de la finca. Kian dijo que siempre había querido venir aquí con ella y finalmente ella cumplió la promesa que le hizo en ese momento. Sarah no entendía de qué promesa estaba hablando. Mirando a su hijo, Kian dijo que entonces ni siquiera pensó que tendrían un hijo. La niña respondió cortésmente que se alegraba de que su marido lograra cumplir su palabra. Fue muy amable de su parte. Por el bien de su amada, el duque estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Por sus palabras y sonrisa, el corazón pareció saltar del pecho de la duquesa. Carl vio acercarse el barco y empezó a señalarlo. Quien primero puso a su hijo en el bote y luego le tendió la mano a su esposa. El niño estaba completamente encantado. Llamó a Sarah para que mirara el lago. Era increíblemente hermoso. La niña también quedó muy impresionada por lo que vio. El lago era claro y hermoso, igual que los ojos de su bebé Carl. El hombre que conducía el barco pidió no preocuparse demasiado, de lo contrario podría marearse. Cuando Carl navegaba por primera vez en un barco, se asustó mucho cuando empezó a balancearse e inmediatamente agarró a su madre. Tuvo una extraña sensación, como si debería estar sosteniendo algo más. La niña recordó. Inmediatamente empezó a gritar para que dieran la vuelta al barco y que regresaran. Quien intentó calmar a su esposa y hacer que se sentara antes de que cayera por la borda. Carl inmediatamente empezó a preguntarle a su madre qué había pasado. La niña estaba desesperada porque había olvidado su cesta de picnic en el carruaje. Kian no entendió cuál era el problema, pero Sarah comenzó a gritar que no quería que su esposo y su hijo pasaran hambre en el picnic. El duque dijo que su esposa seguía tan descuidada como siempre. Algunos recuerdos surgieron en su cabeza. Sarah cayó y un chico muy parecido a quien le tendió la mano y la ayudó a levantarse. La niña no podía entender qué eran estos recuerdos y por qué aparecían en ese momento. Sarah sintió una tristeza terrible. ¿Realmente todo era por este recuerdo? El administrador del barco le susurró al duque que su esposa no parecía encontrarse bien.
Dos pares de ojos se volvieron inmediatamente hacia Sarah y le preguntaron si la cesta olvidada realmente le molestaba tanto. La niña comenzó a asegurarle a su hijo que se encontraba completamente bien. Quien ni siquiera sabía qué decir sobre esta situación. Supuso que a su esposa le había pasado algo más. La duquesa sabía muy bien que si le hablaba del recuerdo sería incómodo para ambos, pero no quería estropear tan maravilloso paseo familiar. Alejándose juguetonamente de él, ella le recordó que él la había llamado descuidada. Sarah hizo que quien se sintiera culpable y dijo que se había esforzado mucho hoy. Abrazando fuertemente a su hijo, la niña añadió que si el duque quiere perdón, debería comprar algo sabroso para ella y su hijo. El duque suspiró aliviado, dijo que Sarah podía pedirle lo que quisiera, que no había nada que él pudiera comprar para su esposa, quien cambió la ruta y pidió navegar exactamente en la dirección opuesta a la finca. También pidió transmitirle un mensaje al taxista para que esperara en la... Esta era la primera vez que Sarah escuchaba el nombre de una tienda así. ¿Realmente su marido va allí con tanta frecuencia? Al llegar a la orilla, quien le tendió la mano a su hijo para que descendiera con cuidado del barco. La duquesa vio que su marido y su hijo se habían unido bien, estaba muy orgullosa de ellos. Si las cosas seguían así, podrían arreglar el mal final. En ese mismo momento, Sarah se quedó helada de sorpresa. Ambos miembros de su familia pidieron tomarles la mano. La niña estalló en una sonrisa. Estaba muy contenta de tener un hijo y un esposo tan amoroso. Sarah asumió que su ropa era demasiado pretenciosa para esta ciudad, ya que la miraban constantemente. Dirigiéndose a quien, le preguntó si había una tienda de ropa aquí para poder vestirse algo más sencillo. El duque supo inmediatamente a dónde llevar a su esposa. Una mujer salió de detrás del mostrador y preguntó qué les gustaría a sus invitados. Al ver al duque y la duquesa, inmediatamente comenzó a gritar en voz alta que no podía creer lo que veía, que el propio duque había visitado su tienda, e incluso con su esposa. La mujer se presentó como Gloria y dijo que era la dueña de este pequeño estudio. Gloria admitió que ya quería pasar a saludar al duque, pero que visitaran su tienda fue un gran honor para ella. Sarah no entendía si Gloria y quién se conocían y entonces por qué actuaban de manera tan extraña. Decidió cambiar de cosas para no pensar en nada. La mujer dijo que todo iba como de costumbre. Bueno, agradeciendo al duque que él mismo fue a verla al estudio, le preguntó por qué no le avisó sobre la visita de hoy, quien respondió que estaba de paso y entró porque le dio la gana. Sarah inmediatamente asumió que había algo entre su marido y esta chica. El duque le pidió a Gloria que le buscara una capa y le dijo que no tenían planes de venir aquí, por lo que la ropa era un poco inapropiada. A juzgar por la expresión del rostro de la niña, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por el bien de la familia del duque e inmediatamente comenzó a buscar ropa adecuada. Sarah seguía pensando en esta chica, ya fuera solo una conocida de Kiana o si había algo entre ellos. La duquesa no podía entender por qué estaba tan preocupada por con quién se comunicaba su marido. Gloria todavía esperaba alguna reacción ante la capa que le ofreció a su ama. La niña fingió no escuchar y preguntó directamente si Gloria conocía a quién. El dueño del estudio comenzó a conmoverse mucho por la dulzura con la que Sarah llamaba a su marido. La niña no entendía por qué se hacía esta pregunta y cómo no podía conocer al duque. La duquesa inmediatamente pensó que esta respuesta significaba que ella y su marido eran muy cercanos. La niña le preguntó a la señora si realmente no la recordaba. La antigua caballero del duque. Durante su servicio, Gloria tuvo un nuevo objetivo. A mucha gente le gustaba su ropa, por lo que decidió abrir su propia boutique. Aunque la muchacha le juró al duque que le serviría hasta el final de sus días, dejó el título de caballero en pos de su sueño. Aunque esto no fue suficiente para pagar todo lo que el duque había hecho por Gloria, ella decidió regalarle ropa cada vez que pasaba por allí. El señor siempre venía solo, y hoy vino con su esposa. Sarah entendió todo y pidió que le regalaran la capa. Gloria felizmente se la dio, diciendo que la señora tiene un gusto excelente, no es de extrañar que sea esposa de un duque. La niña se sintió incómoda, pensó que había terminado, porque al principio solo quería acercarse a su dulce hijo. Ahora su corazón latía tan rápido que parecía que su amor porque no estaba alojado en lo más profundo de su corazón. Se entristeció tanto al escuchar sus palabras, incluso le resultaba extraño que la chica quisiera acercarse a él, como si ella realmente fuera Sarah. El pequeño Carl estaba listo y tenía muchas ganas de comer. La duquesa también había terminado, por lo que estaba lista para correr rápidamente a almorzar. Sarah le dejó el sombrero a Gloria. La mujer prometió dárselo al taxista cuando llegara. La duquesa se disculpó por sus preguntas, alegando un ligero malentendido. A Gloria no le afectaron estas preguntas, sobre todo porque circulaban varios rumores sobre la familia Loperán. La mujer se alegraba de que la familia estuviera tan unida. Quien sujetó a su esposa por la cintura y le dijo que si tenía prisa, podría caerse. Que feliz estaba Gloria por su amo de que finalmente pudiera sentir el amor verdadero. Sarah le preguntó a su hijo si le gustaba el rafting en el río,
porque si no fuera por su error, podrían haberlo disfrutado por más tiempo. Con especial entusiasmo, el niño respondió que se divirtió. El lago brillaba maravillosamente y el viento fresco era muy agradable. El bebé también se divirtió mucho charlando con su madre. Seba sugirió ir a un festival o ir al sur. En ese momento les trajeron la comida. Mamá advirtió a Carl que hacía mucho calor y que debía soplar antes de comer. Tomando la cuchara con la comida, el bebé pensó y le pidió a su madre que abriera rápidamente la boca. Cuando el bebé alimentaba a su madre, la comida le parecía mucho más sabrosa. Ella lamentaba mucho no poder filmarlo con la cámara en esos momentos. Quien observó desconcertado cómo su esposa y su hijo se alimentaban mutuamente. Seba decidió no dejar a su marido desatendido y se llevó la cuchara con la comida a la boca. Con una sonrisa en su rostro, le pidió que abriera la boca. El duque no entendió. Su esposa no estaba bromeando ahora, sino que realmente iba a darle de comer con cuchara. Cuando la familia Loperán se dirigía a su casa, empezó a llover copiosamente. Carl inmediatamente se durmió profundamente, aparentemente muy agotado por el día. Los sirvientes le dijeron a quien que su hijo no pudo dormir ayer, parece que estaba deseando que llegue hoy. Sara pensó que era increíblemente lindo. La duquesa agradeció a su marido su preocupación y su amabilidad con Carlos. Lo invitó a jugar juntos la próxima vez, quien aceptaba cualquier cosa, siempre y cuando estuviera con su amada. Al regresar a la mansión, el mayordomo se ofreció a llevar al joven maestro a su habitación, pero el duque se negó, diciendo que podía encargarse él mismo. Sara le dijo a Margot que necesitaba cuidar a su hijo, así que iría con su marido. Robert intervino en la conversación y muy emocionado comenzó a gritar que cuando el duque llevara a su hijo a la habitación, él debía venir a la oficina, ya que se había acumulado mucho trabajo. Carl se despertó en su habitación en brazos de su papá. Seba inmediatamente le dijo al bebé que necesitaba lavarse y cambiarse de ropa, y luego ella dormiría a su lado. Lo más seriamente posible, el bebé se negó, diciendo que hoy dormiría solo. Seba tenía miedo de que hubiera pasado algo y lo hubiera ofendido de alguna manera. Con una mirada maliciosa, Carl dijo que él y papá acordaron algo, por eso hoy duerme solo. El niño claramente no tenía intención de contarle a su madre sobre su acuerdo. Era un secreto entre él y su padre. Él tampoco quería escuchar el cuento de hadas hoy, citando el hecho de que su madre estaba cansada. Seba dijo que su hijo era muy cariñoso, porque estaba tan preocupado por su madre que incluso rechazó su cuento favorito antes de dormir. Dirigiéndose a Kenú, la duquesa le pidió a su marido que calmara su curiosidad. El duque respondió que su hijo quería que todo quedara entre ellos. Sara estaba muy avergonzada de que ahora durmieran separados, normalmente los tres. La niña estaba muy interesada en lo que habían acordado, pero estaba segura de que la respuesta de su marido no cambiaría, aunque volviera a preguntar. Estaba segura de que quien volvería a salir por la mañana. Siempre se acostaba tarde cuando ellos ya estaban dormidos y se marchaba temprano por la mañana antes de que se levantaran. Entonces la duquesa se dio cuenta de que Carlos había dejado solos a propósito para poder hablar y acercarse. Seba se acercó a su marido y le tomó la mano. Quien preguntó qué quería. La niña sintió sus manos temblar de emoción. El duque todavía temía que si recuperaba sus recuerdos todo cambiaría, pero había prometido que eso no sucedería. Sara le preguntó a su marido cómo estaba hoy. A que no le gustó mucho todo. Notó cómo su esposa y su hijo se reían tan dulcemente que no podía entender cuál de ellos era el niño. El duque dijo que cumplió su promesa. En la cabeza de Seba apareció su heroína, toda llorando, gritando que no debía creerle, ya que sus promesas no valían nada. La heroína sufre mucho, repitiendo que no debe amarlo y que no merece la felicidad. Tenía tantas ganas de ser feliz, de decirle que ella también lo amaba. Ella nunca pudo. La heroína decidió que sería mejor si la odiara. Seba no podía entender por qué los recuerdos regresaron de repente con tanta intensidad. Es posible que la heroína también amaba a Kian, pero no estaba claro por qué lo trataba con tanta frialdad. El duque notó que su esposa se había puesto muy pálida. Seba mintió y dijo que todo estaba bien, que simplemente conducían bajo la lluvia y que ella todavía tenía un poco de frío. Kian cubrió a su esposa con su capa y dijo que pediría a los sirvientes que le trajeran té caliente. Incluso si Seba no cambia, el duque seguirá igual de ansioso. Para arreglar su relación de una vez por todas, la niña decidió llegar al fondo de la verdad y descubrir su pasado. La duquesa le dijo a su marido que durante mucho tiempo le había parecido que él la amaba más que a sí mismo. No entendía por qué se necesitaba tanta dedicación. Mirándola con ternura, Kian dijo que solo se enamoró de ella porque era ella. Sara le recordó que ni siquiera le había prestado atención. Kian no entendía de qué se trataba esta conversación ahora. La duquesa explicó que notó cómo su marido seguía preocupado, pensando en su relación como un dulce sueño del que estaba destinado a no despertar.
Le preguntó a quien directamente si tenía miedo de que sus recuerdos regresaran. Seo le pidió a su marido que le contara exactamente lo que pasó entre ellos. Aunque sonó egoísta, el duque decidió guardar silencio. Llevaba demasiado tiempo soñando con enseñarle a sonreír, así que decidió dejar, tomando la mano de su marido y mirándolo a los ojos. Seo preguntó, incluso si ella lo ama y quiere estar con él también seguirá huyendo de ella. Kian no quería lastimar a su amada. Ella lo abrazó y le ordenó que no huyera de ella, ya que ella lo prohíbe. Después de estas palabras, Sara besó tiernamente a su marido. Ella repitió que había dicho más de una vez que lo seguiría amando. Con pasión en sus ojos, Kian le preguntó si la besaba, a ella no le importaría. Fue exactamente así, Sara le pidió que no parara. Ahora se vio obligado a escucharla. Mañana del día siguiente. Seo nunca supo nada de su marido ayer. Supuso que él no respondería, pero estaba muy enojada por cómo él la evitaba descaradamente. Margot y los demás sirvientes también evitaron hablar del pasado de Sarah. Si esto continúa, la niña nunca descubrirá nada. La duquesa no sabía qué se le podía ocurrir. Sería bueno si conociera a alguien que supiera mucho sobre el duque. A Sarah se le ocurrió una idea brillante. Decidió averiguarlo todo gracias a Lady Kensal. Parece que los rumores resultaron ser ciertos. La duquesa decidió aprovechar la oportunidad y preguntarle a Lady Kensal sobre todo. Si juegas bien tus cartas, podrás obtener mucha información útil. Cuando mamá vino a la biblioteca para hablar con su hijo, él sospechó que algo andaba mal. Sara le dijo a Carl que su nuevo conocido Van lo extrañaba y fueron invitados a la mansión Pencil una vez más para encontrarse. La niña inmediatamente aseguró a su hijo que nadie se burlaría de él, ya que serían los únicos invitados. Carl se sorprendió de que Van realmente quisiera verlo. Sara contó sobre la carta que envió Lady Kensal. Supuestamente a su hijo le gustaba comunicarse con el señor Loperan más joven. Carl invitó a su madre a invitarlos. Resultó que el niño hacía tiempo que quería invitar a amigos a la finca. Sara estaba increíblemente feliz de que su propio hijo quisiera invitar a amigos, por lo que estaban cada vez más lejos del sanguinario asesino. La única condición del bebé era que quería estar a solas con Ron. Las criadas estaban ocupadas por la mañana, ordenando las cosas en la finca y preparándose para recibir invitados. Ron y su madre estaban por llegar. Seo le preguntó a su hijo si estaba listo para conocer a su nuevo conocido. Carl estaba más preparado que nunca y tenía muchas ganas de que llegara ese día. La duquesa esperaba que los chicos se llevaran tan bien como entonces. Por supuesto, nos preocupaba. Con el comienzo de la temporada de lluvias, afuera siempre era una pesadilla. Margot informó que habían llegado Lady Kensal y su hijo. Al entrar a la finca, la señora inmediatamente agradeció a la señora Loperan por la invitación. Estaba increíblemente feliz. La niña compartió que el tiempo en el carruaje pasó desapercibido. Estaba realmente esperando su visita a la finca del duque. Juan inclinó la cabeza y también saludó a la duquesa. Cuando los chicos se conocieron, Seo sospechó que algo andaba mal. Sentía como si no fueran amigos en absoluto. Carl pidió permiso a su madre para mostrarle a su huésped la mansión. El lago brillaba maravillosamente y el viento fresco era muy agradable. Lady Kensal le dijo a su hijo que se portara bien. Al mirar a sus hijos, las madres no pudieron contener su afecto. Mientras los niños se divertían, Seo invitó a su invitada a sentarse y charlar. La señora aceptó felizmente, sobre todo porque era imposible contar nada a través de cartas, pero era mucho mejor en persona. Lady Kensal dirigió su admiración al servicio. También estaba muy interesada en el té, nunca había probado nada parecido. La niña preguntó dónde lo había comprado Sarah. La duquesa encargó este té al reino occidental, al otro lado de la cordillera, y se decía que tenía propiedades curativas. La niña se ofreció a compartir el té con Lady Kensal para que ella pudiera disfrutarlo después de un día duro o ofrecérselo al marqués cuando estuviera cansado. Lamentablemente al marqués no le gustaban los dulces. La señora quería compartir el té con una chica que estaba cerca de ella. Sarah se dio cuenta de que en este caso tendría que dar más hojas. Lady Pencil dijo que a su amiga también le encantaban los niños, al igual que la duquesa. Su hija era una hermosa niña de cabello rosado y ojos tan brillantes como el sol, pero era una lástima que su madre estuviera enferma. Sara no podía creer lo que oía. Una chica de pelo rosa con una madre enferma era una descripción precisa del personaje principal, el interés amoroso de Carl. Esta información fue muy importante. Todos los problemas comenzaron cuando murió su madre. Si los eventos se desarrollan como en la novela, pronto sucederá algo terrible. Seba preguntó a su invitada si por casualidad esta chica de cabello rosado no cumpliría 7 años este año. Habiendo recibido la respuesta a su pregunta, la duquesa comprendió con certeza que se trataba del personaje principal. Lady Pencil se sorprendió de que la duquesa hiciera tales preguntas. Estaba segura de que ella, su amiga y su hija nunca se habían conocido.
Sara mintió y dijo que cuando recibió una invitación para el cumpleaños de su hijo, le preguntó al sirviente si había niños de la misma edad que Carl en esos círculos. Le contaron sobre su familia. Lady Pensel volvió a preguntar si recordaba correctamente. Entonces el pequeño Loperan solo tenía 6 años este año. Dijo esto porque la hija de la vizcondesa tiene ahora 7 años. Acababa de cumplir 8 años cuando murió su madre, y entonces comenzaron una serie de desgracias. Incapaz de soportar la muerte de su esposa, se ahogó en alcohol. Un charlatán se aprovechó del estado vulnerable de su casa y endeudó a su familia. Pronto todo cayó en tal estado que su padre no pudo soportar el sentimiento de culpa y se quitó la vida. La pobre heroína, cargando con el peso de las deudas, llegó como sirvienta del duque. Después de conocer a Carl, este encontró en ella un espíritu afín con un destino similar y se obsesionó con ella. Sara no podía permitir que la familia de la heroína cayera, de lo contrario sería casi imposible cambiar la trama. La enfermedad que afectó a la vizcondesa se llamó peste de Lopetus, y si se trata en las primeras etapas, si se descuida aunque sea un poco, se propaga por todo el cuerpo de la víctima y le quita gradualmente la vida. El único tratamiento conocido fueron los servicios de un sacerdote, que poco a poco fue eliminando los miasmas del cuerpo de la víctima, pero en la novela la vizcondesa no se curó, ya que costaba mucho dinero. Sea sabía cómo curar esta enfermedad. La duquesa expresó su deseo de acompañar a Lady Pensel en un viaje a la vizcondesa, pero la dama no respondió positivamente, solo dijo que enviaría una carta a Lady Fornau. Sea incluso se alegró de tener la oportunidad de ver a su futura esposa. En la novela se la describe como si hubiera salido de un cuadro. Sus pensamientos fueron al lugar equivocado. Ahora era más importante averiguar precisamente eso. Por la expresión del rostro de Lady Loperan, la marquesa supuso que quería compartir algo con ella. Notó que su interlocutor estaba claramente preocupado por algo y la invitó a aligerar su carga y compartir sus problemas. Sara preguntó si había algún rumor sobre ella. Lady Pensel sabía que su interlocutor no asistía a fiestas ni salía con otras damas, por lo que le preocupaba que pudieran correr malos rumores a sus espaldas. La marquesa intentó calmar a Seba diciéndole que no tenía nada de qué preocuparse, que solo estaban celosos de ella. La niña era prácticamente el personaje principal de la historia romántica. Resultó que la historia de amor de Seba y Kian fue muy famosa. El duque admiró a la niña desde la infancia, le propuso matrimonio e incluso prometió saldar todas las deudas de su familia. Vaya boda que tuvieron, una ceremonia corta para no quitarles a todos el tiempo que podrían pasar juntos. Hubo rumores de que Seba no abandonó casi la propiedad porque dedicaba todo su tiempo a las aventuras amorosas. Lady Pensel admitió que incluso deseaba que ella y su marido fueran igual de románticos. La duquesa entendió que no podía decirle a su interlocutor que Kian y Carl al principio le tenían miedo como a un perro, pero si admitía que los rumores eran ciertos, no podría continuar la conversación por vergüenza. Seba no aprendió nada útil. Parece que tendrá que confiar en fragmentos de los recuerdos de su heroína. Lady Pensel le pidió a la duquesa que le contara sobre su hermoso hijo, tenía muchas ganas de hablar con ella sobre este maravilloso bebé. Seba parecía estar preparándose para este tema, sacó un montón de diarios, no tenía una videoesfera, pero tenía diarios llenos de notas y la ternura de Carl. La conversación de las chicas fue repentinamente interrumpida por un golpe en la puerta. Margot se disculpó por la intrusión, pero por sus ojos estaba claro que algo había sucedido. Uno de los caballeros vino a pedir ayuda a Madame. Se trataba del joven maestro Carl y del hijo de la marquesa. El hombre dijo que los jóvenes caballeros pronto destruirían el campo de entrenamiento y le rogó a la duquesa que los detuviera. Seba se quedó helada ante lo que escuchó.